Vale, entonces, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a todos. Bueno, espera un momentito que el cámara dice que espere. ¿Ya todos? Vale. Bueno, como os decía, en primer lugar, os quiero dar la bienvenida a todos. Entonces, hoy empezamos ya dentro de este ciclo pequeño de conferencias que estamos haciendo sobre el 10º aniversario, pues vamos a empezar con el segundo. El segundo en concreto es un tema que está muy momento candente para nosotros, como es el proyecto Geoparque del Campo de Calatrava. Entonces, os voy a decir quién nos acompaña un poco en la mesa. Luego Luis os hará una pequeña introducción para que conozcáis un poco más su currículum. Pero, bueno, os presento a... Os iba a presentar, empezar por Asier. Pero bueno, que es la persona que se ha levantado. Bueno, Asier viene desde el País Vasco, o sea, desde aquí al lado. Entonces, tiene muchísima relación con el tema de los geoparques, es un poco el padre y tiene mucho conocimiento. Si no me equivoco, fue usted presidente de Nacional, ¿no? Aunque luego Luis lo va a decir. Nos acompaña también a José Luis, creo que José Luis lo conocéis muy bien. José Luis, además de ser profesor de la escuela, también está metido en lo que es el proyecto Geoparque, dentro del comité técnico y el comité científico. Y luego, a mi derecha del todo, está Alfonso Martín Grande, que digamos que es un poco el padre de este proyecto, aunque va a decir que no. Lo estoy diciendo ya. Ya te está diciendo que no. Me acuerdo yo la primera reunión en Armaro, los que estábamos aquí en la mesa presente, en la que Alfonso nos empezó a vender todo el tema del proyecto Geoparque. Y también estaba Asier. Y entonces Asier nos presentó todo el tema de lo que tenían allí en el CIS del País Vasco y demás. Y claro, todos nos quedamos así con un poco con la boca abierta, ¿no? Pues esto promete, ¿no? Y a partir de aquí, pues yo creo que, aunque Alfonso es un padre, hay que darle enhorabuena porque esto va para adelante, ¿no? Y yo creo que tiene buenos compañeros de viaje, ¿vale? Yo no me voy a enrollar más, entonces lo que voy a hacer es, le voy a dar la palabra a Luis para que haga un poco de maestro de ceremonia también, yo ya me bajo, y se encarga un poco de ver, para que conozcáis un poco más en detalle, en profundidad, cuál es la relevancia de los ponentes que nos acompañan, ¿vale? Así que, Luis, cuando tú quieras, ¿tienes el micrófono? Sí, lo va a grabar, me imagino. Vale. Sí, buenas tardes. Bien, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los asistentes a esta segunda conferencia del ciclo que estamos desarrollando para conmemorar el 10º aniversario de la Declaración de Almadén Patrimonio de la Humanidad y, como no, a las personas que nos acompañan en esta mesa, tanto los que son de aquí de Almadén, como es el caso de José Luis, como los dos compañeros de mesa que ya nos ha anticipado el profesor Demetrio Fuentes Ferrera. Uno viene del País Vasco y el otro viene más cerca, en este caso de Ciudad Real. Bueno, a mí una cosa que me gustaría decir antes de presentarles a ellos es que nos encontramos ante un proyecto de una envergadura tal e importancia que, si somos capaces de conseguir que nuestro territorio pase a formar parte de los geoparques de la UNESCO, yo creo que habremos dado otro paso más de gigante dentro de lo que sería Almadén y algunos municipios de su comarca. Por eso creo que es un proyecto clave, porque estamos hablando de un proyecto de desarrollo sostenible. No solamente estamos hablando de patrimonio geológico, sino que estamos hablando de la implicación de la sociedad en este tipo de proyectos. Estamos hablando de algo que en otros lugares de España y también del mundo atrae a bastante gente a conocer los lugares. No es un granito de arena más. Yo creo que en este caso es un porcentaje importante y, como tal, lo tenemos que hacer ver. Algunos ya llevamos inmersos en el proyecto algunos años y a mí me hubiera gustado que esta sala hubiera estado llena para que la gente de Almadén, y no solamente de Almadén, sino también de los pueblos que están dentro de este proyecto, como son Chillón y Almadenejos, pudieran haber estado aquí. Porque esto es un proyecto social. No nos olvidemos que lo vais a comprobar esta misma tarde aquí, cuando hablen ellos del patrimonio geológico que atesora nuestro territorio, lo que son este proyecto de Geoparque, los 45, 46 municipios, sino que también es la sociedad la que se tiene que involucrar, y por eso, como luego nos comentarán, no solamente hay un comité científico que es clave y fundamental pues para que los evaluadores lleven a buen término, a buen puerto este proyecto, sino también la implicación, insisto, de la sociedad. Y la sociedad con mayúsculas, no solamente los ciudadanos, sino también las empresas, las administraciones, etcétera, etcétera. Porque si no es así, si lo conseguimos, al final, ¿qué vamos a tener? Una medalla más, y de eso no se trata. Porque además aquí hay una cosa clave y fundamental, como luego nos comentarán. Cuando pasen unos años volverán a venir, y además son muy duros a deciros:
el geoparque, pues lo vamos a quitar. Y imaginaros, el otro día se hablaba aquí en esta misma sala de que esto era una estrella Michelin, es el ser un patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es otra estrella Michelin, o vamos a llamarle de otra manera, o de la guía Repsol, como queráis. Pero lo que sí es clave fundamental es que si la sociedad no se implica en este tipo de proyectos, difícilmente esto saldrá hacia adelante. Bien, como a quien lo que nos interesa es oírles a ellos, que son auténticos expertos en la materia, voy a presentaros a las personas que nos acompañan. Empezaré por Asier Hilario, va a ser la primera persona que va a intervenir. Es la persona que está justo a la derecha de Demetrio Fuentes Ferrera. Y bueno, voy a decir muy poquito porque su currículum es muy extenso, pero voy a decir algo que yo creo que es importante para que conozcáis al personaje, entendiendo la palabra personaje en el buen sentido que nos acompaña. Asier Hilario es doctor en Ciencias Geológicas, pero sobre todo es el alma mater de uno de los geoparques más bonitos que tenemos en España. Os invito a verlo, está en el País Vasco, en Zumaya, y por otro lado también muy pequeño, pero con un potencial, bueno, potencial no, es en el momento actual uno de los geoparques más visitados y, bueno, por otro lado atesora una serie de aspectos de tipo geológico que son únicos a nivel mundial, pues como todos los geoparques. Él, desde un punto de vista científico, pues asesora a otros geoparques y de España y también a nivel mundial, y como dato curioso os diré que ha sido coordinador del Foro Español de Geoparques entre el año 2016 y 2020. Actualmente es el presidente de la Comisión Internacional de Georitech de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, es decir, un organismo a nivel mundial importantísimo en el ámbito del mundo de la geología, y también ha sido o ha formado parte de varios comités de asesor de la Red Mundial de Geoparques, es decir, ha sido evaluador, es decir, de esos que vendrán luego aquí a decirnos si cumplimos o no cumplimos, él ha sido evaluador. Por eso para nosotros su experiencia es muy importante, su asesoramiento es clave y fundamental, y de hecho antes de llegar aquí a esta sala ha estado en otros lugares del geoparque conociéndolo, también ha estado en la escuela conociéndola un poco más, y bueno, pues también él forma parte del Comité Científico del Programa Internacional de Geociencias y de la Junta Directiva de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España. Yo conocí a Asier hace ya bastantes años, concretamente en un congreso de patrimonio geológico y minero de los que organiza la SECIN en Coria, y la verdad, yo cuando vi aquel vídeo que él nos puso del geoparque, no sé, igual hace ya 10 o 12 años o más, la verdad que es para enamorarse de él. Bueno, pues igual que nos enamoramos del geoparque de Zumaya, tenemos que enamorarnos de nuestro geoparque. Nuestro geoparque es impresionante y, como vais a ver a lo largo de esta tarde, el objetivo es ese. La persona que está a la derecha de Asier es Alfonso Martín Grande. Alfonso es un hombre de la tierra, y cuando digo la tierra es porque es de la provincia de Ciudad Real. Él es geógrafo, su vida laboral la ha llevado a cabo en la Diputación Provincial de Ciudad Real, y ha sido una persona que ha estado inmersa en un montón de programas y proyectos de los que lleva a cabo la Diputación, muchos de ellos vinculados, bueno, no, prácticamente vinculados con el territorio, y por lo tanto es una persona muy conocedora de lo que es la geografía de la provincia de Ciudad Real y de los valores que atesoran no solamente la geología sino su patrimonio cultural. Él es el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Morena, y dentro del geoparque ocupa, digamos, el puesto de coordinador del proyecto Geoparque Volcanes del Campo de Calatrava. ¿Quién está a mi derecha? Bueno, pues lo ha presentado también un poco Demetrio, es José Luis Gallardo. José Luis es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de geología en la Escuela de Madrid desde hace ya varias decenas de años. Y una de las cosas que yo quiero resaltar de José Luis fundamentalmente es que es una de las personas que más sabe de volcanes del campo de Calatrava. Su tesis doctoral la hizo en ese territorio. Y como digo, no es que sepa, sino que además lo ejerce. Y creo que es una de las personas con las que hay que contar siempre que hablemos de vulcanología, siempre que hablemos sobre todo del campo de Calatrava, que es donde ha llevado a cabo gran parte de su investigación. Como he dicho antes, también es profesor de la escuela, pero también José Luis tiene otra cosa en su haber muy importante, y es que es un auténtico divulgador de la ciencia de la Tierra. José Luis se parte del pecho en colegios, institutos, asociaciones, no solamente defendiendo lo que es el mundo de la geología y la ciencia de la Tierra, sino por extensión la minería. Y creo que son valores claves y fundamentales que hacen no solamente que esté aquí, sino que también esté en el comité científico y que él sea el que coordine la parte de geología dentro del comité científico. Y por mi parte nada más. Espero que disfrutéis cuando luego terminemos
cualquier pregunta que queréis hacer a los tres ponentes estaremos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis al respecto, y espero que os suscite por lo menos lo mismo que a mí la vez que vi a Sier hablando de Geoparque, o bueno, pues cuando hemos ido a visitar otros geoparques que están muy próximos al nuestro, que os invito a visitar. Bueno, muy próximo, el que tenemos más cerca está en la provincia de Cáceres, Toledo y un poquito Badajoz, en Logrosán, concretamente el de las Villuercas, que además es un territorio que geológicamente hablando es muy parecido al nuestro. Y os invito a que vayáis a verlo para que os deis cuenta lo que supone ser geoparque, pero sobre todo una cosa que a mí me encanta de ese geoparque, es lo implicada que está la sociedad de allí en ese territorio, y cómo disfrutan y cómo venden su geoparque. Así tenemos que hacerlo nosotros. Igual que hablamos de nuestro patrimonio minero, no podemos olvidarnos de ese patrimonio geológico, y no podemos olvidarnos de que este es un proyecto prácticamente que ocupa la mitad casi de la provincia de Ciudad Real, y tenemos que sentirnos orgullosos de él porque, insisto, no es una estrella más si lo conseguimos. Yo creo que es algo mucho más importante. Gracias. No podemos apagar una luz. Sí, lo que está intentando hacer. Es que si no, luego la imagen no se ve. Sí, además que hoy son un montón de fotos, Están ahí tres. A ver si. Ahora. Espera, que no quieres este. No, pero sí, ¿eh? No, este es No, a mí me da igual, yo me pongo aquí. Muchas gracias, señor. Con su permiso, voy a hacer una cosa. Voy a clicar pantalla, que es lo que le pasa. A ver si tiene que ver. Bien. ¿Enciendo la luz? No, sí se ve, se ve. Joder, no. Ah, bueno. Cosas de directo. Espera, pues, lo pongo yo en presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, obviamente, pues agradecer al municipio de Almadén, al complejo minero de Almadén y al geoparque de Volcanes de Calatrava, Almadén y Puerto Llano, que me haya invitado, creo que ya por segunda o tercera vez, a venir a esta tierra maravillosa que yo ya conocí hace unos años de hermano de Alfonso. Y bueno, hacer lo que más me gusta hacer a mí, que es hablaros de lo que yo me dedico, de lo que realmente me gusta, que son los geoparques. Yo creo que los geoparques voy a ir bastante rápido porque os quiero enseñar sobre todo muchas fotografías para que entendáis lo que son los geoparques. Los geoparques yo creo que fundamentalmente son la historia de una buena idea. Una idea que es una idea sencilla y que nace, bueno, quiero añadir algo a lo anterior, son la historia de una buena idea y son una marca UNESCO. Y ser una marca UNESCO significa que es un proyecto que está basado en los tres pilares fundamentales que cualquier denominación UNESCO debería tener, que es la ciencia, la cultura y la educación. O sea que un geoparque debería estar basado en esos tres pilares. Y además en este caso creo que es una muy buena idea. ¿Y por qué creo que es una buena idea? Pues lo voy a intentar explicar. Es una idea que nace, bueno, no exactamente en este lugar, pero en este lugar se consolida. Este es el municipio de Maestrazgo. Es un municipio pequeñito que está, este es el municipio de Molinos, que es un municipio pequeñito que está en Maestrazgo, en Teruel. En este lugar, en el año 2000, se firmó digamos que un convenio entre 4 territorios, uno este, el de Maestrazgo, un territorio alemán, que es el de Vulcaneifel, un territorio francés, que es Haute-Provence, y la isla griega de Lesbos. Por el cual empezaban estos 4 territorios a trabajar conjuntamente en algo que ellos llamaban desarrollo sostenible basado en la geología del territorio. Esto es muy sencillo. Se dieron cuenta, o su idea era que en Europa había muchos territorios rurales que tenían diferentes tipos de problemas de desarrollo, muchos de ellos relacionados con la despoblación, que tenían una geología importante en su entorno
y que esa geología obviamente no iba a ser en la salvación de los problemas de ese territorio, pero podía aportar en el buen camino. Esto que hoy en día no nos parece algo tan raro, plantearon en el año 2000, era una idea muy novedosa. Y bueno, pues estos 4 geólogos locos pues empezaron a caminar juntos en el año 2000. Hoy, 22 años después, somos 169 geoparques en 44 países diferentes y somos una marca propia de la UNESCO. Hombre, esto para mí lo que quiere decir es la primera, digamos, la primera prueba de que obviamente es una buena idea. Y es una buena idea porque se puede adaptar muy bien a realidades muy diferentes. Es una idea que nace en Europa, pero rápidamente se expande por Asia y ahora cada vez más se está expandiendo en Latinoamérica. Se puede aplicar en realidades muy diferentes. Y el hecho de que sea una denominación UNESCO no es una cosa menor. Los geoparques son marca UNESCO propia, igual que Patrimonio Mundial o igual que la Reserva de la Biosfera, desde el año 2015. A pesar de que la idea y la red empieza a trabajar en el año 2000, la UNESCO lo reconoce como tal en el año 2015. Y esto no es una cosa menor, porque las otras 2 denominaciones que hay en UNESCO para reconocer lugares o territorios es Patrimonio Mundial, que es lo que vosotros tenéis aquí en Almadén con la minería, o Reservas de la Biosfera. Los 2 programas son de los años 70. Si no me equivoco, 72, 73, 74, por ahí. Y desde entonces, hasta el año 2015, la UNESCO no había creado, por unanimidad además, una nueva figura para designar lugares de valor. Y han sido los geoparques. De manera que, bueno, pues no es cualquier reconocimiento. Bueno, en cualquier caso, yo creo que sí que nos deberíamos preguntar si aquellos 4 geólogos locos del año 2000 tenían algo de fundamento en esa idea de que esa geología podía servir para ayudar. Es decir, si existe una motivación geológica en los movimientos de gente que se mueve a visitar lugares, en el turismo, si existe eso que se puede llamar el geoturismo. Bueno, si yo os doy 5 segundos para que cada uno de vosotros penséis, si os preguntan cuáles serían a vuestro juicio los 3 grandes lugares naturales del mundo. Todo el mundo ya le han venido 3 a la cabeza, ¿sí? Bueno, estos son los 28 finalistas que llegaron a las 7 maravillas naturales del mundo. Podríamos haber tirado de otras listas, pero me gusta tirar de esta lista porque esta votación, que la hace una empresa privada, esta selección se hace por votación de millones de personas en todo el mundo. O sea que algo puede tener algo de validez. Bueno, pues si nos fijamos, no voy a ir una en una, pero vais a empezar a reconocer algunas. Esto es el Kilimanjaro, esto es Table Mountain, esto es el Salto del Ángel, esto es el Amazonas, esto son las Galápagos, esto es el Gran Cañón. Seguro que más de uno habéis elegido el Gran Cañón, seguro que más de uno habéis elegido Iguazú. Estos son los volcanes de arcilla que hay en Kazajistán. Esto es la bahía de Fundy. Esto es un bosque, una selva húmeda en Costa Rica. Esto creo que es el Mar Muerto. Los acantilados de Irlanda, la barrera de coral de Australia, Uluru, el fiordo de Milford, el Cervino. Bueno, seguro que algunos de los 3 que habéis elegido vosotros están aquí. No vamos a entrar en detalle, pero muchos de estos lugares, que fueron elegidos por millones de personas, son lugares puramente geológicos. Y la pregunta no es ¿a qué lugar irías de vacaciones? La pregunta es ¿cuáles son, a tu entender, las grandes maravillas naturales del mundo? Y cuando a la gente se le pregunta eso en diferentes partes del mundo, de repente vemos que hay un filtro geo muy importante. Que los paisajes eminentemente geológicos aparecen de una forma bastante importante. No solo eso, incluso diría más, yo diría que la percepción de la geología como elemento del patrimonio natural está en la base de lo que es el principal movimiento de conservación de la naturaleza que ha habido en el mundo, el primero que después dio lugar a todos los demás, que es el de los parques nacionales de Estados Unidos. Fijaros un personaje clave en la elaboración de la idea de los parques nacionales de Estados Unidos, que es John Muir, que decía ya, no sé esta cita de cuándo es, pero fijaros de cuando vivió él, principios del siglo XX, vamos a decir, dice: interpretaré las rocas, aprenderé el lenguaje de las inundaciones, las tormentas y las avalanchas. Me pondré en contacto con los glaciares y los jardines silvestres. Me acercaré tanto como pueda al corazón de la Tierra. De reflexiones como estas, de visiones como esta, nació la idea de la protección de la naturaleza y las figuras de los parques nacionales en Estados Unidos. De hecho, los primeros parques nacionales de Estados Unidos son el Gran Cañón y Yosemite, que son 2 lugares eminentemente geológicos. O sea que
digamos que la conservación de la naturaleza tiene bastante sus raíces en una visión bastante geo del medio natural, cosa que después, en los siguientes años, desde entonces, no se ha trasladado en la gestión de los espacios naturales. Afortunadamente, en los últimos 10 años, más o menos, empezamos a ver que cada vez se tiene más en cuenta la parte geo en los espacios naturales. De lo que sí estamos seguros es de que algunos de los lugares más visitados del mundo son grandes lugares geológicos. Esto es puro turismo, o si queréis geoturismo, puro turismo. Miles, millones de personas que deciden gastar su tiempo y su dinero para ir a visitar estos lugares y otros muchos. ¿Sabéis cuál es el lugar más visitado de España? La Alhambra. El Teide. El Teide tiene cerca de 5 millones de visitantes al año. Tiene más visitantes que la Alhambra, el Museo del Prado y el Guggenheim juntos. Esto es hacer un poco de trampa, porque no todo el mundo que va al Teide ha ido a Tenerife para ir a ver el volcán, la gente ha ido a tomar el sol. Pero todo el mundo que va a Canarias, o casi todo el mundo, va a ver el Teide. Y lo mismo pasa con muchos de estos espacios. De hecho, muchos de estos espacios son, por ejemplo, este, 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 por ejemplo, este. O sea, fijaros que casi todos son grandes iconos turísticos, banderas turísticas de los países a los que representan. O sea que realmente sí que estos grandes paisajes geológicos tienen capacidad de atraer a muchísimas personas. Y de ahí viene un poco la idea de los geoparques. Los geoparques se basan en esa idea inicial, pero son un proyecto, como decía antes Luis, son fundamentalmente un proyecto de desarrollo local. Los geoparques son todas estas cosas a la vez. Es cultura, es historia, es geoturismo, es divulgación, es conservación, cooperación, ciencia, sostenibilidad, bla, bla, bla. Son todas estas cosas a la vez. Y cada uno gestiona y, digamos que direcciona todas estas cosas de la mejor manera posible. Es una de las cosas buenas que tienen los geoparques, que se pueden adaptar muy bien a realidades diferentes, a objetivos diferentes. Obviamente, los objetivos que vaya a tener un pueblo como Zumaya, que se sitúa donde se sitúa, no van a ser los mismos que va a tener Almadén. Ni van a ser los mismos que va a tener un pueblo en México o va a tener un pueblo en China. Porque las realidades son diferentes. A ver, algunas fotografías de algunos geoparques del mundo. Por ejemplo, las Azores. Este es uno de los iniciales, la Haute-Provence, un geoparque muy espectacular en Catra, en Islandia. Una parte de las Dolomitas es geoparque también. Algunos de los paisajes más importantes del Reino Unido, como las Highlands, o una parte de las Highlands y los acantilados de los Isle of Moher también. En otras partes del planeta, por ejemplo, la bahía de Fundy en Canadá, que es la bahía donde se miden los rangos de marea más grandes. En el Cantábrico, que sabéis que sube y baja mucho la marea, pues más o menos sube y baja como 4 metros entre la alta y la baja. Aquí, 16. Esto es una barbaridad de sitio. Esta foto yo tuve opción de sobrevolarlo en helicóptero hace algunos años y es una pasada de sitio. Este es el cañón del Colca, que es el segundo cañón, el primero, no lo sé, más profundo de la Tierra, que está en Perú. Esto es el desierto de Axla en China, que es un desierto espectacular de dunas. Y este es uno de los pocos geoparques que hay en África, en el Atlas africano. Bueno, al final, como veis, los geoparques son territorios donde la geología, en fin, habla por sí misma. Son territorios espectaculares, donde la geología se ve. Y son territorios que nos ayudan a comprender mejor lo que hay ahí, lo que hay detrás de esos paisajes. Ese es un poco el objetivo de los geoparques. Y yo diría que eso es algo cada vez más necesario. A mí me parece que los geoparques son una idea que nació hace ya 22 años, pero que según pasa el tiempo se van haciendo cada vez más necesarios. Y voy a intentar explicarlo por qué. Yo creo que hasta hace bien poco, esto es una opinión puramente personal, que me la podéis debatir y es perfecto, hasta hace bien poco yo creo que el ser humano ha conseguido más o menos, en fin, habitar bastante amablemente la Tierra. Esto es por ejemplo, nuestro parque de Lanzarote. Pero yo realmente creo que las cosas están cambiando bastante rápido en las últimas décadas. Solamente mirando en el año 1900 éramos 1.500 millones de personas en la Tierra. Hoy en día somos 7.500 millones de personas en la Tierra. Fijaros, solamente en un siglo. Y se prevé que para 2050 vayamos a ser cerca de 10.000 millones de personas en la Tierra. Y además, ya hoy, en torno al 50% de la población mundial vive en grandes ciudades. Y grandes ciudades no es Ciudad Real. Grandes ciudades es Madrid, es Barcelona, o ciudades muchísimo más grandes que estas. Son grandes laberintos de cemento. Y se prevé que para el año 2050 ese porcentaje vaya a subir al 70%.
Además, en estas grandes ciudades, es decir, lo que consume, lo que tiene acceso la mayoría de la gente es este tipo de cosas. Centros comerciales, esto igual podría estar sacado en Madrid que en Lima, da igual. Y todos tenemos estos aparatos y nos empezamos a relacionar de manera diferente, muy diferente a lo que nos hemos relacionado hasta hace 15 años o 20 años. Todo es mucho más rápido, en fin, es diferente. No voy a entrar al detalle. Eso no sería un problema mayor, o sería solamente nuestro problema, si no fuera porque esa manera de estar en la Tierra está generando desajustes importantes. Esto, por ejemplo, es una fotografía de la bahía de Bilbao, del puerto de Bilbao. Aquí no queda ni un metro cuadrado de manera natural. Por eso hay incluso una parte de la comunidad científica, muy pequeña, pero hay un movimiento, una idea que dice que deberíamos de definir una nueva época geológica. Yo no voy a entrar a este debate, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero existe este movimiento, que se le llama el antropoceno. Y está basado, más allá de que pueda haber argumentos científicos o no, geológicos o no, está basado en algo que es cierto, y es que los cambios que el ser humano está infligiendo al planeta en las últimas décadas son lo suficientemente importantes como para ser considerados a escala geológica. Si existe otro tipo de, digamos, argumentos geológicos para ser considerado o no, esa es otra historia. Pero que el impacto es importante, eso es indudable. Al final, yo creo que lo que estamos perdiendo, sobre todo en los últimos años, es una conexión bastante clara con la Tierra, que es algo que ha existido toda la vida y que en los últimos años estamos perdiendo. Y ahí es donde yo creo que los geoparques pueden generar, bueno, pueden ayudar o pueden generar una serie de puentes que nos pueden venir muy bien. Y digo esto porque una de las cosas que tenemos los geoparques, a diferencia de cualquier otra figura, es que los geoparques de alguna forma somos los guardianes de la memoria de la Tierra. En los paisajes de nuestros geoparques está escrita los 4.600 millones de años de nuestro planeta. Y yo vengo de un geoparque donde eso se ve de manera muy especial. Cada una de estas capas que veis aquí tiene 10.000 años. Cuando uno camina por esas capas, pues va caminando 30.000, atrás 30.000 años. Los geoparques suelen ser lugares que están situados, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, están situados en grandes paisajes naturales, en lugares a veces bastante aislados, y bueno, digamos que donde son muchas veces buenos lugares para respirar bien, para respirar tranquilo, cosa que normalmente ese 70% de la gente que vive en las ciudades no tiene oportunidad de hacer. Esa experiencia de estar en ese banco que estaba sentado yo ahí hace algunos años en el norte de Escocia es muchísimo mejor si uno sabe que las rocas que forman ese paisaje son las rocas más antiguas de Europa, que esas rocas tienen 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. Los geoparques nos enseñan, o la geología nos enseña, que en el paisaje nada es para siempre. Que lo que vemos, y esto es un aprendizaje que va mucho más allá de lo científico, que lo que vemos hoy delante nuestro, el paisaje que vemos aquí, no es nada más que la última diapositiva de una película muchísimo más larga que tiene otras muchas diapositivas por detrás, que tiene otros muchos fotogramas por detrás. Entender que los paisajes, igual que las geografías o los paisajes, igual que las civilizaciones, cambian, vienen y se van. Eso es un concepto, si queréis, filosófico, que te obliga a aceptar que tú acabas de llegar a una historia muchísimo más larga y que por lo tanto te sitúa como especie, si quieres, en un lugar muy pequeñito. Un lugar muy pequeñito que al mismo tiempo ha sido capaz de generar semejante impacto como para que la comunidad científica, alguna parte, o por lo menos exista la idea del antropoceno. Los geoparques son lugares muy buenos para entender el origen de nuestra propia especie. Hay muchos geoparques con yacimientos arqueológicos o paleontológicos de muchísimo interés. Los geoparques son lugares, por ejemplo en Italia, en los Alpes, son lugares donde se trabaja en el estudio del cambio climático, donde se intentan obtener datos de lo que es cambio climático. El cambio climático no solamente se ve en los grandes glaciares, sino que se ve prácticamente en todo tipo de sistemas naturales. Los geoparques son lugares que nos ayudan a entender cómo ha sido la historia de la Tierra. Por ejemplo, este es en mi geoparque, en lo que se llama el límite cretácico terciario, que marca la gran extinción de los dinosaurios. Y a través de esto podemos saber que en la historia de la Tierra ha habido 5 grandes extinciones y bla, bla, bla. Son lugares que nos permiten entender cómo ha funcionado el sistema vida a lo largo de la historia. Los geoparques son lugares que nos permiten entender que vivimos en un planeta dinámico. Y que a veces dinámico quiere decir peligroso.
No creo que desde luego no es nuestro caso, a no ser que el mar, en mi caso, el mar se enfurezca más de la cuenta y en fin, pueda tener algunos episodios violentos. Aquí tampoco creo que tengamos o tengáis ningún riesgo geológico de este nivel, pero hay lugares donde vivir cerca de un volcán o vivir cerca de una falla es realmente un peligro porque se te puede tirar la casa cada 100 años. Y los geoparques trabajan mucho en sensibilización, en educación de riesgos geológicos. Fundamentalmente, de los geoparques, de cara al visitante, son territorios para explorar y para sorprenderse. Y a mí esto me parece importante. Me parece importante porque hoy en día creo que tenemos tanta información en Internet que muchas veces, antes de ir a donde hemos decidido ir, ya casi lo hemos visitado todo. Y cuando llegas a ese lugar, pues ya casi lo has visto, porque lo has visto un montón de veces en Internet. Yo lo he hecho de manera consciente, cada vez miro, una vez que he decidido ir a algún lugar, cada vez miro menos. Yo creo que los geoparques tenemos esa posibilidad de sorprender, porque lo que nosotros vamos a contar no se puede encontrar, te lo tiene que contar alguien, te lo tiene que contar alguien de la Tierra. Y a eso es a lo que nosotros llamamos geoturismo, que es un tipo de turismo que lo que intenta es hacer que el visitante, digamos, que tenga una comprensión integral de lo que es ese territorio. ¿Qué quiere decir integral? Pues la A, la B y la C, que se entiende muy bien y no se acuerda muy bien. A, B, C. La A es entender cuál es la parte abiótica de ese territorio, cuáles son las rocas que conforman ese territorio, la historia de esas rocas, los relieves que dan lugar a esas rocas, cuál es la historia geológica. La B es entender cómo esas rocas han dado lugar a unos ecosistemas particulares, a unos suelos particulares, a unas especies particulares, a unos bosques particulares. Y la C es entender cómo la suma de las dos anteriores, la A más la B, han dado lugar a una cultura particular, a unas personas particulares, a unos pueblos particulares, a unas tradiciones, y hacer que todo esto tenga como columna vertebral la parte abiótica, la parte geo, que es lo que condiciona todo lo que viene después. Eso es a lo que nos dedicamos los geoparques. Ese es un poco el hilo conductor de los geoparques. A mí me parece que los geoparques tienen una parte importante de ciencia, tienen una parte muy importante de desarrollo, pero tienen también una parte importante también, si queréis, de filosofía, porque como decía antes, a mí por lo menos como geólogo me permiten situarme de una manera particular. España es uno de los geoparques uno de los países que tiene más geoparques en el mundo. Es el segundo país que tiene más geoparques en el mundo. El primero es China, y en esto China también juega en una liga diferente. España tiene 15 geoparques ahora mismo, y este año se van a evaluar otros 2. Es decir, que es muy posible que haya 16 o 17 el año que viene, y seguramente vuestra candidatura entrará el año que viene, es decir, que es posible que en unos pocos años estemos cerca de 20. Esos son muchos geoparques. Comparando con lo que hay en otros países, es bastante. Hay algunas razones que permiten explicar por qué España es uno de los países que tiene muchos geoparques. Bueno, el primero de ellos es que uno de los primeros geoparques del año 2000 es español, es de Maestrazgo, es el de Teruel. Y entonces, desde muy al principio ha habido una referencia, es decir, ha sido una figura más o menos conocida. El segundo es que España es un país que tiene una geología muy visible, una geología muy rica, muy variada, y que además se ha estudiado mucho por diferentes universidades, por el Servicio Geológico. En general es una geología que se conoce bien y es una geología de buena calidad. Es un país que tiene una grandísima tradición turística. Entonces no es difícil que se nos ocurra decir, uy, con esa geología buena que tenemos podemos intentar hacer algo de turismo. España es un país que tiene grandes áreas de carácter rural con problemas muy importantes de despoblación. Por ejemplo, el caso de Teruel o el caso de Guadalajara es uno de los mayores desiertos poblacionales de Europa. Y una cuestión muy importante es que a nivel administrativo, en general, España es un país bastante descentralizado, que permite que iniciativas como las de un geoparque se puedan desarrollar a diferentes niveles, desde lo más pequeño, desde la base hacia arriba, que es un poco el fundamento que tienen los geoparques. Son siempre proyectos de abajo hacia arriba. Esto ha sido un poco fortuito porque no ha habido... los geoparques están muy bien distribuidos, los 15 geoparques están muy bien distribuidos. Os lo voy a decir así un poco de memoria. Este es el geoparque de Caurel, en Galicia, este es el de las Loras, este es el de Costa Vasca, este es Sobral de Pirineos, este es Orillens, esto es Cataluña Central, esto es el Alto Tajo, perdón, esto es Alto Tajo, esto es Maestrazgo, esto es Extremadura, Villuercas, esto es Sierra Norte de Sevilla, Subéticas, Cabo de Gata, el Lanzarote y el Hierro.
y Granada, que es el más grande de todos por ahora. Los dos candidatos que se van a evaluar este año están aquí, Costa Quebrada y Cabo Hospedal. Esos dos. Bueno, esto es un poco fortuito, porque realmente no ha habido una planificación desde Madrid que ha dicho vamos a hacer los geoparques y los vamos a distribuir bien. Aquí los geoparques han ido apareciendo según han ido surgiendo los proyectos en diferentes lugares, pero al final ha dado un resultado con una distribución bastante amplia. Como podéis ver, hay geoparques, bueno, ocupamos casi muchas de las comunidades autónomas, no todas, pero muchas. Hay geoparques tan pequeños como el mío, 90 kilómetros cuadrados, y tan grandes como el de Granada, 4.722 kilómetros cuadrados. Y el de Ciudad Real es parecido, es de los grandes. Bueno, también porque las realidades allí y aquí son diferentes. Seguramente porque los objetivos que puede tener uno o puede tener otro son diferentes, porque el punto de partida es diferente. No hay una sola manera de hacer las cosas. Además de estar bien distribuidos geográficamente y representar bastante bien los paisajes en general, de todo tipo de paisajes españoles, pues además geológicamente también están bastante bien distribuidos. Y a través de los geoparques españoles se puede contar muy bien una historia común y a través de ellos más o menos entender cuál es la evolución geológica de la península ibérica y las Islas Canarias. Bueno, por ejemplo, en el geoparque de Villuercas podemos entender cómo eran aquellos mares antiguos de hace unos 400, 500 millones de años. En esos fondos marinos podemos ver algunos de los restos paleontológicos de vida más antiguos, complejos más antiguos que se conocen. Podemos ver, por ejemplo, en el geoparque de Alto Tajo que hace unos 450 millones de años prácticamente el planeta estuvo cubierto por una capa de hielo en una gran glaciación. Voy muy rápido. Después podemos entender cómo todos los continentes se juntaron hace unos 250-300 millones de años para dar lugar a ese gran Pangea, y en el interior de esa gran cadena, de ese gran continente, se formó una gran cadena de montañas. Las raíces de esa cadena de montañas las podemos ver hoy en día en las cumbres de los Pirineos a 3.000 metros de altura y en otros muchos lugares. Pero aquella gran cadena montañosa, por muy alta que fue, igual que el resto de los relieves, es solamente cuestión de tiempo, pues se fue poco a poco erosionando y podemos ver los sedimentos de esa erosión de aquella gran cadena, por ejemplo, en el barranco de la Hoz, en el Parque Natural del Alto Tajo, en el Parque del Alto Tajo. Después aquellos continentes que daban lugar a Pangea se empezaron a separar y el mar empezó a inundar y empezamos a tener rocas de origen marino, como por ejemplo en mi propio geoparque o en muchos de los geoparques, como por ejemplo en las subbéticas, con estos paisajes tan espectaculares que se intercalan con los olivos. En las costas de esa, digamos, península ibérica y otros islotes que había por allí empezamos a tener huellas de dinosaurios, como por ejemplo en el geoparque de Maestrazgo. En el mío propio tenemos rocas marinas muy profundas que, como os decía, pues nos hablan de episodios catastróficos muy importantes. Podemos entender cómo se fue levantando el Pirineo cuando la península ibérica empezó a chocar con Europa hace unos 60-50 millones de años, y vemos cómo esas capas que originalmente se formaron en posición horizontal debajo del mar, hoy en día forman pliegues enormes como este. Podemos entender, por ejemplo, cómo lugares tan emblemáticos como Montserrat son grandes abanicos, de grandes deltas, que se formaron en ese mar interior que se quedó al sur de los Pirineos. Según el Pirineo se iba levantando, en el sur se quedó un mar interior donde se iban depositando grandes cantidades de sedimentos que hoy los podemos ver en el delta en el macizo de Montserrat. Y podemos ver, por ejemplo, esto ya se parece más a lo vuestro, podemos ver, por ejemplo, cómo esa deformación, una vez que el Pirineo ya no da más de sí, digamos que esa deformación se empieza a desplazar poco a poco hacia el sur y digamos que toda la península ibérica se va arrugando de esta manera, en esto que se llama un relieve apalachiense, y ya mucho más reciente, en los últimos 10 millones de años, que ahora ha estado muy de actualidad, podemos entender cómo se han formado las Islas Canarias, porque tenemos a un lado el geoparque de Lanzarote y al otro lado el geoparque del Hierro, lo más antiguo y lo más moderno. Aquí tenemos una de las últimas erupciones, no la última, la penúltima, que ha habido en Canarias de hace algunos años. O por ejemplo podemos entender en el geoparque de Granada, que es un lugar espectacular desde todos los puntos de vista, un desierto alucinante, como ese mar interior que quedaba al norte de Sierra Nevada y al sur de Cazorla, pues en algún momento se abrió, dio lugar al río Guadalquivir, y todos esos sedimentos que se depositaron en ese mar interior hoy en día se van lavando y nos dan uno de los registros cuaternarios recientes de rocas más importantes que hay en el mundo. Podemos entender cómo en el Parque Nacional de Ordesa este pedazo de valle que tenemos aquí estaba cubierto por un glaciar que tenía 80 kilómetros de largo y 300 metros de espesor de hielo hace solamente 40.000 años.
hace solamente 40.000 años, cuando había Homo sapiens alrededor nuestra. Por aquí bajaba un glaciar de 80 kilómetros de distancia, o en geoparques como el mío podemos entender cómo el mar poco a poco va subiendo y bajando y va erosionando las costas. Y en muchos geoparques podemos entender, como decía antes, cuál ha sido nuestra posición, la de nuestra especie, en todos estos lugares. De todas formas, y esta es la última parte de la presentación, hay una parte en los geoparques que no se ve. Todo esto es lo que se ve, son los paisajes bonitos. Pero lo que hace especial a los geoparques es, yo diría que más lo que no se ve. Y es todo lo que los geoparques intentamos hacer para aportar a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Hay trabajos recientemente cada vez más que demuestran claramente cómo la actividad de los geoparques contribuyen claramente a fomentar estos objetivos de desarrollo sostenible que todos los gobiernos deberían de fomentar. Por ejemplo, los geoparques son territorios de investigación. Todos los geoparques tienen comités científicos que fomentan la investigación en el territorio, no solamente en geología, en biología, en historia, en cultura, en patrimonio, en arqueología, en todo tipo de patrimonio. Son lugares donde podemos aprender la historia del clima, donde podemos ver cómo se están desapareciendo los últimos. Este es el glaciar de Monte Perdido en el Pirineo, el Geoparque de Sobrarbe, y podemos entender muy bien cómo están desapareciendo esos glaciares. Podemos entender, como decía antes, que a veces vivir cerca de un volcán puede ser un lugar peligroso. Al final, los geoparques nos dedicamos a contar buenas historias. Nosotros tenemos que sorprender a la gente que nos visite con una buena historia, con un paisaje bonito, pero paisajes bonitos hay en muchos lugares. Tenemos que ser capaces de contar la historia que hay detrás de ese paisaje bonito y de sorprender a la gente. Que la gente se vuelva a casa diciendo que el día de hoy ha sido un día interesante. Que se va a casa diciendo, joder, esto no, fíjate lo que he aprendido hoy. Esto es lo que se trata un poco. En los geoparques además hay experiencias alucinantes, como por ejemplo esta, que es la mina de sal de Cardona, que está en el geoparque de la Cataluña Central, que es una mina de sal alucinante. Esto es como una cueva con estalactitas y estalagmitas, pero todo de sal. Pues podemos sumergirnos en una de las últimas erupciones, esta foto la hemos visto antes, en una de las últimas erupciones, podemos hacer kayak jugando con esas mareas más altas y más bajas. Digo, estos son diferentes tipos de experiencias de gente que ofrece en los geoparques. Los geoparques son territorios de conservación. Esto es muy importante entender. Los geoparques per se, por ser geoparques, no tienen capacidad normativa. Un geoparque no tiene capacidad normativa igual que un parque natural o una reserva natural o un parque nacional. Un geoparque trabaja en geoconservación de manera indirecta, a través de la sensibilización. Después, hace falta que ese patrimonio geológico de relevancia internacional esté protegido por instrumentos legales locales, regionales o nacionales. Pero el geoparque per se no tiene capacidad legal. Los geoparques son territorios de educación. Es uno de los grandes pilares de los geoparques. Todos los geoparques tienen una red de geoescuelas, que se les llama así, y un programa educativo propio, que se inserta en el currículum de las escuelas de ese geoparque, y que fundamentalmente se trata de enseñar cuáles son los valores principales del territorio, que muchas veces quedan relegados a un segundo plano. Esta, por ejemplo, es una experiencia, una de las mejores experiencias que he tenido yo. Esto es una escuela en un barrio muy humilde, de una aldea muy humilde en el norte de Nicaragua. Para estos niños, pertenecer a una geoescuela y estar comunicados con geoescuelas de todo el mundo es importantísimo. Bueno, además de que es importantísimo tener una escuela simplemente para poder ir y para que les atiendan un poco bien. Los geoparques, antes lo decía Luis, creo, los geoparques son fundamentalmente proyectos de desarrollo local, que o tienen la participación de la ciudadanía, y para eso los gestores del geoparque la tienen que promover, entre todos hay que buscar eso, o el geoparque no tiene sentido, o todo lo que contaba hasta ahora no tiene sentido. Podemos tener el mejor patrimonio del mundo, que si no tenemos esto, si no tenemos participación, si organizamos cosas y la gente no va, entonces lo que tenemos es otra cosa, no tenemos un geoparque. Entonces podemos tener un parque natural, podemos tener otra cosa. Pero los geoparques son fundamentalmente territorios de participación, donde la gente, donde las tradiciones son importantes. Yo por eso, y me vais a permitir terminar con un mensaje de esperanza, porque realmente, como podéis ver, me gusta, creo en esta historia, y creo que los geoparques son un poco esos 169 ahora mismo ya faros de esperanza que tenemos y que tenemos que cultivar, esperando que este proyecto vuestro se pueda sumar a la red pues, cuanto antes mejor. Gracias.
Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión para hacerla así, estamos ahora en el momento. Sí, bueno, no quería decir. Así es, bueno, yo, aunque soy de Almadén, vivo ya 50 años en el País Vasco. Conozco el tema vuestro de Zumaya, lo hemos visitado varias veces con el Colegio de Minas. Y te quería hacer la siguiente pregunta. Yo ahora vivo en Barrica, he vivido en Bilbao, Gortara, en Barrica. Y allí hay un pequeño fleet, no sé qué importancia pueda tener, en la zona de la playa de Muriola, exactamente, cerquita de donde yo vivo. Entonces, yo, pues bueno, lo tengo cerca, lo he visitado varias veces, pero no sé a qué nivel puede estar de importancia. El de Zumaya ya sé que está a un nivel muy importante, pero el otro no tengo ni idea de... Concretamente el de Barrica, la playa de Barrica, es un flis de edad parecida al que aparece en Zumaya, al que aflora en Zumaya, pero el de Barrica lo que tiene especial es que está hiperplegado. O sea, tiene interés es un museo de plegamientos, es espectacular los plegamientos que hay, en fin, los plegamientos que hay en Barrica. Es especialmente interesante por eso. Muchas de las cosas que se pueden ver en lo que se llama el Flis de Vizcaya, no solamente en Barrica, desde Sopelana hasta... Bueno, pues más o menos se pueden ver también en el Geoparque o al revés, son cosas parecidas. Lo que pasa es que en un sitio están un poco más desordenadas y en otro sitio pues es como que están muy ordenadas. Yo suelo decir muchas veces, en nuestro caso, el Geoparque, el nuestro, es como que es una cosa muy poco habitual en geología. Normalmente en geología los geólogos muchas veces nos dedicamos a hacer puzzles buscando piezas aquí y allí. Lo que pasa es que nunca encontramos todas las piezas, entonces siempre hay partes de ese dibujo que nos tenemos que imaginar, porque no puede ser, porque no hay registro, no existe la pieza o está tapada, no puede ser. Un poco lo que tenemos nosotros en nuestros acancidados es pues ese dibujo que está en la parte de atrás del puzzle, de la caja del puzzle, donde tienes todo el dibujo hecho y cada pieza está colocada en su sitio. Pues es lo que tenemos nosotros. El de Vizcaya tiene algunas piezas de ese puzzle. Gracias. Sí. A mí me gustaría saber, es decir, igual como en el territorio vuestro, la implicación de la gente. Es decir, vosotros tenéis la costa y el interior. Sí. Es decir, y lógicamente la percepción que se tiene es que es un territorio único y no es la costa o el interior. Es decir, aquí nosotros tenemos 3 territorios, que es los volcanes del Campo Calatrava, la zona de Puerto Llano y la zona de Almadén. Y también no queremos que sean 3 cosas distintas, sino entonces la percepción esa. Pues eso estará, eso estará mucho en vuestras manos. A mí el logo que tenéis, el lema que tenéis me gusta mucho, ya os lo dije en su día, me parece que está muy bien porque refleja muy bien lo que es el territorio, pero si no se tiene especial cuidado en tender puentes, también y se incide mucho en esas 3 cosas, también tiene el riesgo de esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Yo creo que tenéis que hacer especial énfasis en que las iniciativas sean transversales y la gente de un territorio tenga motivos para desplazarse de vez en cuando al otro y hacer cosas conjuntamente con la gente de esos otros territorios. Pero para eso tiene que ser el Geoparque quien facilite esas cosas, para que la gente pueda participar. El tema de la participación ciudadana no es fácil. Hay geoparques que lo tienen. Nuestro geoparque es modélico en muchas cosas. Hay muchas cosas que funcionan bien. Pero, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, yo admito que nos cuesta. Cada vez llevamos ya 15 años trabajando y 10 como geoparque, o 12 como geoparque, y yo diría que ahora ya sí empieza a haber una implicación. En los últimos 3-4 años empezamos a ver que sí, que tenemos gente por detrás. Pero hay geoparques, por ejemplo, como Las Loras o Villuercas, que lo han hecho de otra forma, mejor, y tienen una implicación mucho mayor. Hay que trabajárselo mucho. O sea, simplemente por hacer un geoparque y por conseguir la marca UNESCO no tienes a la gente contigo. A la gente hay que darle motivos para que participe en las actividades del geoparque, para que se haga, si tiene una empresa de cualquier cosa, para que se asocie al geoparque. Al final hay que demostrarle que eso es beneficioso para ella. Atrás había alguien. Pues una pena, lo primero darte enhorabuena porque han puesto, han transmitido y yo me ha encantado, me he quedado alucinado. Entonces, lo que pienso, desde los colegios, por ejemplo, gente como tú que transmite,
y gente que tenemos muy especializada, empezar a dar charlas para que desde pequeños pues se vayan concienciando en lo que tenemos, porque es una pena, aparte de todo esto, pues lo que tenemos aquí en el pueblo, que es que ya lo tenemos, pero como tú has dicho, si no aparece esa parte, que la gente sepa lo que tenemos, el que viene no se lo transmite. O sea, yo estoy como exploradora turística y vienen a los jardines y directamente a una persona le pregunta qué hay en la y dice, aquí ya no hay nada. Entonces se van. ¿Cómo decir que aquí no hay nada? Ayer me vino un señor y me dice, ¿qué hay aquí? Y o sea, me pregunta y le digo, ¿conoces el Madrid? Y dice, sí, lo conozco ya todo. Digo, ¿todo, todo? Y dice, sí, yo he estado por aquí y lo conozco todo. Digo, ¿conoces las rutas nocturnas? Dice, no. Pues me lo gané. O sea, le dije, oye, pues es esto, lo otro, y ya se quedó un poco sorprendido. Entonces, hay que hacer desde los colegios y de las asociaciones y hacer esa labor de transmitir para que las personas de pequeños sepan lo que tenemos, porque ya que los abuelos se han quedado con que ya no queda nada de lo que había, porque han vivido lo que había y lo que tenemos. Pero estos niños van a vivir lo que les cuenten los mayores. Entonces, debemos contarles que lo que tenemos es superior, o sea, que tienen que transmitirlo desde pequeños. Ya están haciendo excursiones, ya están haciendo cosas, pero charlas de este tipo, de enseñarles todo lo que hay, que lo que nosotros tenemos aquí ahora mismo, y luego lo que han dicho, juntarnos como Geoparque, con Puerto Llano y tal, hacer como convivencias o yo qué sé, para transmitir que es que somos uno y que tenemos que lanzarnos cada día, porque lo tenemos en la plaza de toros, el Parque Minero, si es que lo tenemos, si esto lo coge una persona de fuera y lo explota como... Entonces me da mucha pena no poder esa concienciación a las personas de lo que tenemos. Yo, Alfonso, por lo que decías, lo de los tres, por eso antes te he comentado lo del mapa. A mí el mapa me parece muy importante. O sea, que tener un mapa constante, un mapa que refleje una unidad de territorio. Porque yo en este caso no lo conozco, pero en algunos casos los territorios que forman parte o los municipios que forman parte de un geoparque pueden tener, digamos, que una tradición histórica de relacionarse, por lo que sea, por cuestiones administrativas, por cuestiones políticas, por cuestiones de infraestructuras, pero en algunos casos puede ser que no haya esa tradición histórica de relacionarse. Entonces eso no es fácil hacerlo. Una manera de visualizarlo rápidamente es el tema del mapa. Y lo que decías tú, eso es exactamente, claro, eso es a un plazo medio, pero en eso hay que trabajar desde ya, y eso es exactamente lo que buscan los programas de las geoescuelas. Nosotros lo que hicimos es detectar 9 temas de interés que tenemos en nuestro territorio y que cualquier chaval a los 16 años, cuando termina la educación obligatoria, debería de conocer bien. De todo tipo, temas de interés de todo tipo. Algunos son geológicos, de los 9 creo que son 3 geológicos, 3 bio y 3 culturales. Y lo que hemos hecho es trabajar con el Departamento de Educación y los colegios del Geoparque para ver dónde podemos insertar mejor cada uno de esos temas. Y después, cosa que sé que creo que aquí también se hace, financiar a los colegios del Geoparque, solo los del Geoparque, para que puedan realizar esas actividades cuando les corresponda. De manera que un chaval desde los 5 hasta los 16 años, seguro que o todos los años o un año cada 2 le va a tocar hacer una actividad del Geoparque. Y cuando salga a los 16 habrá hecho las 9. Y a priori se supone que esos 9 temas no le van a sonar a chino. Me parece muy bien. Entonces, un geoparque compatibiliza al 100% con la explotación de los recursos endógenos de la zona. Sí, no hay ningún peligro. No, un geoparque no tiene, como decía, capacidad normativa propia. Desde ese punto de vista, lo único que hay que, en muchos geoparques, en la mayoría, hay explotaciones mineras, explotaciones de canteras, por ejemplo, en el mío hay canteras. De hecho, en muchos casos, la actividad minera o de canteras es un atractivo del geoparque, bien porque muestra perfiles de roca que de otra forma no se pueden ver, y también, o especialmente diría incluso, porque muestra una historia de ese territorio vinculada con ese recurso geológico. Una historia que en este caso, pues, Almadén es seguramente uno de los mayores iconos que hay en España y ahí. Entonces, normalmente no es que sea incompatible, sino que muchas veces es un valor añadido. Dicho esto, siempre y cuando esa actividad extractiva, sea del tipo que sea, no ponga en peligro ese patrimonio geológico de relevancia internacional que tú has justificado para ser parte de la red.
Lo que pasa es que ese patrimonio geológico de relevancia internacional que tú has dicho que tienes para formar parte de la red, previamente tiene que estar protegido por instrumentos legales locales, regionales o nacionales. De manera que se han dado algunos casos, pero serán muy pocos casos donde de repente una actividad extractiva se carga el motivo principal por el que ese lugar ha sido reconocido y entonces obviamente viene la UNESCO y dice, oye, lo siento, pero esto no estaba previsto. Pero normalmente son totalmente compatibles. A no ser que, por ejemplo, voy a poner un caso muy exagerado, pero por ejemplo, para campos para volcanes de Calatrava, no sé cuántos edificios volcánicos hay, pero muchos, no sé cuántos. 350. A ver, 350 son los que hemos contado en el ámbito del vulcanismo neógeno, pero eso evidentemente habría que sumarles los que formarían parte del vulcanismo de Puerto Llano, Vale. más los de Almadén, o sea, serán miles. Pues imagínate, los del neógeno, por ponerlo más fácil, 350, pues imagínate que hay un proyecto minero que viene y dice, yo voy a explotar los 350. Y, hombre, esto puede ser. Pero perfectamente puede haber los que sean, que se exploten, y además si como en el caso de Cerro Gordo te da la opción de ver lo que es un volcán por dentro y poder explicarlo y etcétera, pues sé que el tema es más complejo que todo esto, pero a priori son compatibles e incluso se ayudan en uno al otro. Él acaba de comentar un ejemplo que es magnífico, que es el de Cerro Gordo. Si no hubiera sido por esa explotación minera, todos los valores del vulcanismo del campo de Calatrava, sobre todo en ese tipo de volcanes, no se podían ver. Claro. Pero, como bien ha dicho, no es incompatible, para eso tenemos una legislación y una protección, y ahí es donde hay que incidir. Entonces, lo que hay que intentar es buscar siempre esa compatibilidad, porque por ejemplo ahora el proyecto de Cerro Gordo pues tiene un problema y es que quieren ampliar la concesión. ¿Por qué? Porque el yacimiento pues, ahora mismo ya está agotado, o prácticamente casi agotado, y tienen el problema de la ampliación. Entonces eso está declarado lugar de interés, pero se han hecho todos los estudios pertinentes, todo lo que hay por haber, para demostrar a la administración de que lo que es el lugar geológico no se va a tocar, sino todo lo contrario, sino que se va a dar todavía mucha más vida desde el punto de vista de la investigación, de la divulgación, de lo que son ese tipo de yacimientos. Y de esos ejemplos hay otros, pero sobre todo nosotros tenemos aquí la suerte de tener ese, que además está incluso puesto como ejemplo en la UICN. En la última reunión que hubo en Marsella, que la SEGIN presentó una directiva, sobre todo para el aprovechamiento de espacios mineros desde un punto de vista geológico, se puso este modelo como ejemplo. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es buscar la compatibilidad, la sostenibilidad que estábamos hablando antes, pero lo que la gente tiene que tener muy claro, porque esto es una de las cuestiones que casi siempre preguntan en muchos sitios, es la pregunta que has hecho tú. El geoparque no paraliza nada. Está en nuestra administración, está quien tiene competencia en ello, quién es el que tiene que decir si no hay una ley de evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Ahí es donde están los peros, pero el geoparque, por supuesto que no paraliza nada. Y es compatible, lo habéis oído, hay canteras, nosotros también las tenemos aquí. Nosotros, por ejemplo, en las canteras, tenemos unas canteras de roca ornamental, de caliza ornamental, y que se explotan. Bueno, hay un par que se siguen explotando y 2 o 3 abandonadas. Por ejemplo, en las que se explotan, nosotros no organizamos visitas a la cantera, porque no se puede, porque se están explotando de manera regular. Pero de vez en cuando tenemos algún congreso, cuando tenemos alguna visita especial, pues tenemos una buena relación con los gestores de la cantera, con el geólogo de la cantera, con el director técnico, y organizamos una visita dentro de la cantera, y es una actividad del geoparque. En el caso de las que ya no se explotan, esa misma empresa, con la que tenemos una buena relación, o sea que en general nosotros tenemos una buena relación, esa misma empresa, por ejemplo, se ha puesto en contacto con nosotros, con el geoparque, para decirnos que digamos que le toca, se ha terminado ya el permiso de explotación, y le toca ya restaurar la cantera, y dice, en lugar de hacer lo que nos suele hacer normalmente la mayoría, que es echar tierra y poner pinos o poner árboles, pues no sé, dice, si se os ocurre a vosotros alguna actividad que pueda servir para poner en valor el trabajo de extracción de la roca caliza que se ha hecho aquí, además es una cantera más o menos bonita y tal, pues en vez de gastarme el dinero en poner tierra y plantar pinos, pues lo puedo gastar de otra manera y hacer que esto sirva para el geoparque. O sea que sí que se pueden generar sinergias positivas. Bueno, ahora me parece que haya terminado el plazo de presentar delegaciones para la hoja de ruta del uso de materias primas, críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hace 2 años, o menos de 2 años, salió otra hoja de ruta vinculada también con todo este tipo de cuestiones que estamos hablando, y desde la SEGIN presentamos toda una serie de delegaciones vinculadas a lo que tú estás diciendo, sobre todo el tema de restauración, etcétera, porque no solamente se trata de tapar
colocar 4 pinos, sino de aprovechar ese valor geológico que tiene ese espacio pues para la divulgación, la investigación. Entonces le presentamos un montón de ideas y bueno, estamos esperando a ver si lo han incorporado a la legislación. Pues mira, Para que tengamos una legislación que lo apoye, que no tengamos Sí, que sí. recurrir a lo que diga un tercero, sino una legislación a nivel nacional. sin que haya esa legislación, creo que esto mismo que acabo de decir ahora es un buen ejemplo de cómo un geoparque, al final un geoparque tiene que crear oportunidades de diferente tipo que normalmente, y dinámicas de diferente tipo que normalmente fuera de un geoparque no se producen. Por ejemplo esta, que venga la gestora, la empresa gestora de la cantera y se le haya ocurrido que en lugar de taparla y plantar pinos, pues dice, oye, igual hablo con otro geoparque y podemos hacer otra cosa. Esto igual fuera un geoparque, pues es más difícil porque no existe una dinámica de poner en valor este tipo de cosas. Igual que esto en otros ámbitos diferentes. Yo creo que el geoparque se trata de eso, de generar un lugar donde ocurren cosas, que fuera del geoparque normalmente no ocurren. Bien, bueno, vamos a decir que salga José Luis ya, porque si no... Le vamos a pedir un poco más. No, no hay prisa, ¿eh? Tengo yo la llave, no hay prisa. Tiene la llave, pues, No hay prisa, o sea que no, no hay... ellos. Bueno, José Luis nos va a hacer una introducción fundamentalmente de lo que es nuestro geoparque desde un punto de vista geológico y centrado, como veis, partiendo de la geología de Almadén, y creo que vais a entender con su explicación algo que nos han preguntado antes, esa unión que hay entre los 3 territorios. Bueno, exactamente. Bueno, como estamos celebrando a fin de cuentas pues, el 10º aniversario de la proclamación, bueno, del reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por parte de Almadén, bueno, pues me voy a centrar más en Almadén y de alguna forma pues lo voy a vincular también con el resto de nuestro geoparque y con nuestro territorio hermano, que sería en este caso Ibria, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una vista general que obtenemos desde la panorámica de la ermita de la Virgen del Castillo, donde se ejemplifica, es decir, la imagen emblemática de la geología Almadén, donde, aunque destaca poderosamente pues, por la cercanía, por la exposición de lo que sería la explotación de la mina, los principales pozos de explotación, el cerco de destilación de buitrones, también nos está contando pues, prácticamente la historia geológica de nuestra comarca, ¿vale? Donde, bueno, la historia geológica pues, avanza, digamos, desde hace pues, más de 600 millones de años y que en esta panorámica pues, podríamos prácticamente llegar hasta los 350 millones de años, ¿vale? De modo que con esta imagen, pues, que también sirve como un geosite reconocido por, digamos, del organismo, digamos, de identificación de este mundo, de este territorio, bueno, pues estamos compatibilizando precisamente pues, la historia geológica con, evidentemente, con el lugar más importante, más emblemático y conocido mundialmente, que sería pues, la Mina de Almadén, ¿vale? Bueno, pues pasamos. Bien, dentro de precisamente la evaluación de todos estos lugares, pues destacan poderosamente la ubicación precisamente del territorio de Almadén, donde hay concentrado pues, prácticamente pues, 9 geosites reconocidos dentro de lo que sería la valoración de lugares de interés de relevancia internacional. Y esto, a fin de cuentas, pues, fue también una labor desde los geólogos que había aquel entonces en Minas de Almadén, bueno, el Instituto Geológico de España pues, le pidió colaboración y que ellos generaron precisamente un valor estratégico precisamente por un valor de relevancia internacional que sería el de las mineralizaciones de mercurio de la comarca de Almadén, que son únicas en el mundo, ¿vale? Y eso es, en definitiva, lo que en su momento sirvió de pie para que esto se reconociera como Patrimonio de la Humanidad y que es el mayor valor que hoy en día pues, aporta prácticamente el geoparque en el sentido de conocimiento mundial de la geología de este lugar, ¿vale? De modo que, a partir de este reconocimiento, bueno, vamos por delante, ¿vale? Bueno, pues los distintos geositios, pues evidentemente había que elegirlos en base a lo que sería contar una larga historia geológica y abarca precisamente todo el territorio del geoparque, no únicamente, digamos los efectos más próximos, y también pues esto compatibilizarlo con todas las políticas de conservación de la geodiversidad, tanto establecidas en España como en a lo largo de Castilla-La Mancha, ¿vale? De modo que, para hacerlo pues, de alguna forma pues, más comprensible y aprovechable dentro de lo que sería pues, el medio natural, el patrimonio cultural y el desarrollo turístico, evidentemente, de zonas como son estas, que están lógicamente alejadas de grandes núcleos de población, como he comentado anteriormente, ¿vale?
De modo que el hecho que de alguna forma nos identifica, a fin de cuentas, es esa larga historia geológica, ¿vale? Este sería un breve esquema de la escala del tiempo geológico, donde, bueno, pues prácticamente la historia de la Tierra empieza a contarse, bueno, pues a partir de los 4.550 millones de años, pero realmente, bueno, se volvió para atrás, realmente nuestra historia empieza a contar a comienzos, bueno, ya a finales de la zona del Proterozoico, digamos, del Ion Proterozoico, hacia alrededor, pues eso, de unos 600 millones de años, con unos territorios que están, digamos, aquí ubicados en lo que sería la zona sur del Malén, en el Valle de Curia. Luego existen, dentro de lo que sería el avance, otros territorios comprendientes al terreno cámbrico, y luego ya la extensa, digamos, sedimentación que arranca desde la base del Ordovícico hasta, bueno, estoy totalmente disparado con el mando. Hasta prácticamente pues, el Devónico superior, ¿vale? Eso sería, en concreto, digamos, la historia de la zona paleozoica más conocida de la zona de Almaden, ¿vale? Bien, dentro de lo que sería el ámbito de la sedimentación paleozoica, hay unos importantes eventos volcánicos dentro de toda esa sedimentación, ¿vale? Prácticamente, digamos, ese vulcanismo es el que va a dar pie a, fundamentalmente, la mineralización de la mina de Almaden como hito más relevante, pero que es mucho más extenso porque empieza muchísimo antes y termina bastante después. Pero fundamentalmente es la mina de Almaden de origen, fundamentalmente asociada a una erupción volcánica de carácter pues, bastante explosivo, tipo la que ocurrió en la isla de Tonga el 21 de enero, de tipo subsahariano, que implicaría, digamos, un vulcanismo submarino, el que, localizado en esta zona de Almaden, donde existía una plataforma marina semejante a la que habría, digamos, en esa zona del sureste asiático, de la Polinesia, la que arrancaría la mineralización desde el manto superior hasta la superficie, ¿vale? De modo que hay un vulcanismo que se extiende intensamente desde pues, el Ordovícico superior hasta prácticamente el final del Devónico, ¿vale? Luego tendremos, en nuestro geoparque, tenemos la localización del carbonífero, que en el esquema de la escala cronoestratigráfica pues abarcaría alrededor de eso, de unos 300 millones de años, en lo que sería el relleno de la cuenca carbonífera de Portollano. Y también dentro de lo que sería la sedimentación de Portollano comienza una actividad volcánica bastante importante, piroclasto mezclado con, bueno, haría tobas, mezclado con grandes rellenos conglomeráticos, y al final, durante el relleno de las capas de carbón, muchas de estas capas de carbón están truncadas por la acción de una erupción altamente explosiva, pues, tipo la que la erupción de Pompeya, y a la que Roberto Ángel por ese momento le dedicó el título de la Pompeya paleobotánica de Portollano, ¿vale? Si seguimos, el último evento, bueno, sería el vulcanismo neógeno del campo de Calatrava, que se manifiesta fundamentalmente en el centro de la provincia de Ciudad Real, con una primera manifestación en Moreno y Mayor, y luego ya se va extendiendo, digamos, a lo largo de alrededor de menos de 1 millón de años, ¿vale? Bueno, pues esto serían los hechos así más destacados dentro de esa larga historia geológica que contiene nuestro parque. Pero fijaos, estamos conmemorando el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad de nuestro territorio junto con el de India. Fijaos, digamos, el complemento que conlleva los territorios de India. India, digamos, arranca aproximadamente aquí en el Carbonífero y termina en el Mioceno. Fijaos el complemento de nuestro geoparque, que arrancaría alrededor de unos 600 millones de años, pero que prácticamente llega hasta nuestros días entre la compresión del geoparque con el geoparque de India, ¿vale? Con el que somos el parque de India, que a fin de cuentas también es un geoparque, es decir, que estaríamos hermanados doblemente por Patrimonio de la Humanidad y también por ese territorio de geoparque que estaría nombrado entre uno y otro, ¿vale? Bien. Bueno, pues para situarnos, bueno, ¿dónde estaríamos en la zona normal? Bueno, pues estaríamos situados en esta posición de aquí, correspondiente a una gran estructura sería el cinturón de Almaden, que si nosotros pues tiráramos por un corte geológico aproximadamente de dirección norte-sur, ¿vale? Pues nos completaría precisamente con un corte geológico y particularmente el cinturón de Almaden que nos encontraríamos aquí, donde los territorios más antiguos serían esos de más de 600 millones de años que corresponderían
al Proterozoico superior, del grupo Domo extremenio. Luego hay distintos niveles que aparecen y desaparecen, como sería el grupo Ibólico y el grupo Iberláricas, que estarían situados más al norte, pero luego ya viene la extensa sedimentación paleozoica, que arranca pues eso, desde los 450 aproximadamente hasta alrededor de los 350 millones de años, con lo que sería todo el relleno paleozoico de esta zona. Un hecho así muy destacable es que en esta zona, en este momento, cuando se estuvo produciendo toda esa sedimentación, la placa ibérica, que es donde nosotros encontraríamos, no se encontraría en la misma posición paleográfica que estamos ahora, sino que se ha datado por datos paleomagnéticos que esta posición era ubicada en el círculo polar antártico, o sea, 60 grados de latitud sur. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado durante ese largo periodo de 300 millones de años? Pues que la placa ibérica, junto con la Eurasia, con Guara, digamos, lo que chocaría, y luego completaría, digamos, lo que sería la placa eurasiática hasta nuestros días, ¿vale? De modo que son de esas cosas que, de alguna forma, pues, sorprenden y te ayudan un poco a volverte un poco loco a la cabeza, ¿vale? Bien, el hecho así más destacable también de la zona de Almadén y completa con toda la, sería la zona de Sierra Morena, es la larga espesor de sedimentos comprendidos a lo largo de lo que sería su secuencia estratigráfica, donde destacan poderosamente, en la imagen que hemos visto inicialmente, los 4 niveles de barra, entre ellos la cuarcita armoricana, las cuarcitas que aquí en la zona de Almadén se llama cuarcitas de cantera, y posteriormente las del criadero de la mina de Almadén, y posteriormente la cuarcita de base, ¿vale? Que sería una secuencia sedimentaria no del todo continua, hay ciertos, digamos, interrupciones sedimentarias, hay bastantes eventos sedimentarios que nos están contando cosas bastante maravillosas en cuanto a lo que sería el proceso geológico, pero bueno, que en definitiva nos están contando una continuidad de registros sedimentarios durante todos esos millones de años, ¿vale? En este sentido, bueno, ¿qué es lo que más pesaba evidentemente en el poder del geoparque y en su momento en el ordenamiento de la humanidad? Bueno, pues que digamos, mediante lo que sería la proclamación de la Ley de Patrimonio Natural de 2007, ¿vale? Uno de los contextos geológicos de relevancia internacional era el que por el número 18 venían las mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén. Eso pesa internacionalmente por ser un caso único y exclusivo de la mina de Almadén, ¿vale? En el proyecto Geosci, ¿vale? De modo que a partir de ello pues se eligieron, pues con ayuda de evidentemente los geólogos de aquel entonces, de una serie de lugares, y particularmente destaca pues poderosamente el valor geológico, y no solo histórico, valor geológico como evento geológico, sino también histórico de lo que ha sido la mina en todo su desarrollo. Es una mina, un yacimiento excepcional, mundialmente conocido, ¿vale? Es un gran exponente de un yacimiento de tipo gigante, ¿vale? Y ha tenido una vida pues más de 2000 años de antigüedad, más de todo, ¿vale? Todo ello, pues dentro de lo que sería un contexto geológico que no solo ubica la mina de Almadén, sino otras explotaciones más, ¿vale? De las que temporalmente pues han estado extrayendo mercurio a lo largo de ese tiempo, ¿vale? Bueno, pues en este sentido la geología del yacimiento, bueno, pues está comprendido dentro de lo que sería una de esas formaciones de la Ordovícico superior, el Silúrico inferior, que es la cuarcita de criadero, ¿vale? Fue un concepto que establecieron unos autores en el siglo, bueno, en el año 1962, ¿vale? Y bueno, la mineralización pues dentro de esa arenisca pues forma parte de 3 bancos, sería el Banco de San Pedro en el inferior, el Banco de San Francisco y el Banco de San Clara. Y si os fijáis, bueno, pues dentro de lo que sería el contexto de esa sedimentación arenosa, ¿vale? Pues ya se estaban dando intercalaciones de niveles de rocas volcánicas, como tenemos aquí, las lavas de derecho, los de rocas básicas que se inyectarían, digamos, posteriormente, ¿vale? Pero bueno, evidentemente esa mineralización sería el contexto de gran valor, tanto desde el punto de vista geológico como desde el punto de vista químico, ¿vale? De modo que desde el Banco de San Pedro pues hay imágenes como esta, poderosamente, digamos, de una cualidad mineralizada. Y en definitiva, el origen de la mineralización nos lo habla precisamente pues esta roca. Esta es esa erupción volcánica que tuvo un momento, ocasión localizada aquí y en otros digamos, puntos de nuestra geología, que es la roca Friendesca, ¿vale? Esa roca, por lo que está hablando es que es una roca inhibítica, mezcla de fragmentos de trozos de pizarra, que son estos de aquí, rocas arrancadas del encajante, mezclada con todo lo que sería el material volcánico que cementaría sur, ¿vale? Bueno, pues esa roca, bueno, recibió el nombre de la roca Friendesca por los mineros que trabajaban en la mina de Almadén, ¿vale?
bueno, sería la que habría arrastrado esa anomalía del manto de Mercurio y habría impregnado pues la arenisca que en ese momento pues se habría formado. De modo que realmente pues esta nebulización pues junto con otras evidencias de inyecciones de shifts de lavas que habéis interceptado y cortadas por estructuras tectónicas, fue la que acompañó evidentemente a la mineralización y generó pues esa importante mineralización, ¿vale? Bien, de modo que la estructura del yacimiento pues hoy en día está, digamos, dominado pues, por una fuerte tectónica. El yacimiento está bastante verticalizado, ¿vale? Y los tres bancos, que serían San Pedro, San Francisco y San Nicolás, o San Diego, ¿vale? Bueno, pues son los que están afectados pues, por esa tectónica varisca que en distintas fases y con distintos tipos de movimientos pues generó que el yacimiento se subdividiera o se rompiera mediante pues mecanismos de fracturación de tipo direccional, como son estructuras de tipo antihorario, de tipo horario, pero lo que de alguna forma trastocan y mueven el yacimiento, digamos, a lo largo de lo que sería su explotación, ¿vale? De modo que las rocas frescas, que serían estas tubas volcánicas que tenemos aquí, actúan, digamos, como sello individualizador y, digamos, identificador precisamente del yacimiento, ¿vale? En la estructura, bueno, pues el mutamiento de la fecha índica y norte y tendría pues eso, mutamientos del orden de 75-80 grados de volcamiento. Todo ello en consonancia precisamente con las fracturas que, con un sentido pues, de carácter antihorario, habría habido provocado precisamente por un sistema dinámico de empujes en sentido de dirección este-oeste, en este caso, con esta estructura, ¿vale? Bien, si seguimos, esto daría lugar a que hay tres sectores dentro de lo que sería la mina, que se va respectivamente que de este a oeste que se llama la rama marina, la zona de masivos, la zona sur, y que corresponde fundamentalmente pues a toda esta zona, la rama mina, más o menos limitada por lo que sería esta falla, la falla de San Aquilino, luego la zona de masivos y la zona de la rama sur. Y esto en vertical, bueno, pues más o menos tendría, digamos, en sección vertical, que sería el perfil longitudinal de la mina, tendría, digamos, esta distribución en precisamente donde están representadas las distintas galerías, de distintas plantas, ¿vale? Y cómo se ha ido trabajando a lo largo del tiempo por distintos métodos de explotación, ¿vale? Entre ellos, bueno, pues, los primeros métodos de explotación, donde fundamentalmente se explotaría, digamos, las zonas superiores, ¿vale? Y bueno, en la época, por ejemplo, el parque minero recorre aproximadamente pues, todo este recorrido, hasta aquí, hasta San Aquilino, ¿vale? Y luego en profundidad, bueno, pues sería, digamos, todo lo que se ha ido explotando pues, a lo largo de los siglos XVIII, XIX y sobre todo del XX, que arrancaríamos prácticamente pues, a partir de aquí, donde se explotaron pues, mayormente el resto de la zona. Bien, de modo que la mineralización, pues, a fin de cuentas, es eso, una relación sí, prácticamente constituida por tinario o mercurio nativo, ¿vale? Con la escasez bastante de pirita en el caso de la mina de Madén, o la más abundante en el caso de las cuevas, ¿vale? Y como minerales principales. Además, pues puede aparecer pues, también marita, cuarzo, dolomita, anperita, ¿vale? Como minerales secundarios o minerales accesorios. Y la mineralización, a fin de cuentas, tiene pues una longitud de alrededor de unos 500 metros desde la zona más occidental hasta la zona más oriental y alrededor de unos 600 metros de profundidad, ¿vale? De los tres bancos mineralizados, bueno, pues San Pedro o San Diego, sé que aportó prácticamente el 50% de la población, y luego el restante, bueno, pues por el 30 y el 20% respectivamente. Un poquillo así acelerado. Bueno, lo importante de todo ello, pues eso no. Aproximadamente se habían extraído de la mina de Madén pues alrededor de 7,5 millones de frascos como unidad de explotación, que era lo que correspondería fundamentalmente pues una unidad de 34 kilos medios, con leyes medias de orden del 3,5%, ¿vale? O sea, lo que supondría precisamente que un frasco se sacaba prácticamente de una tonelada de mineral, ¿vale? Y, bueno, pues las leyes habíamos tirado ya progresivamente entre valores no masivos del orden del 40% de mercurio, eso es extraordinario, es decir, eso no ha ocurrido nunca, digamos, en ninguna mina del mundo, hasta leyes de menos del 1%, ¿vale? Estos son un macizo de alta ley, el macizo de poniente de la rama sur, es decir, las últimas que se explotaron.
Y esto, digamos, es de baja ley, que digamos ahí el final pues está bastante difuminado, ¿vale? Con aproximadamente 1,5 de posibilidad. Correspondería al Banco de San Pedro en planta alta. Son dos fotos tomadas de Fernando Moreno en su publicación. Bien, bueno, pues en ese sentido, ese sería el geosite más importante que tenemos en esta región. Pero dentro de nuestra región, pues también tenemos otros geosites, como sería el Mirador de la Virgen del Castillo. Es decir, antes hemos visto nada más que una sección de lo que sería mirando Almadén, pero desde la Virgen del Castillo podemos ver una contemplación, digamos, una panorámica que no solo abarcaría hacia el norte, que sería esta aquí, donde se incluyen tanto el pueblo de Almadén como todo el Chillón, sino que también otra posterior y que, digamos, que nos ayuda incluso a entender pues, el contexto geológico posterior al proceso de plegamiento. Y es fundamentalmente por la evolución geomorfológica que hacia lo que sería la zona de Extremadura, mirando hacia el oeste, sería este territorio, ha tenido toda esta región a lo largo del restante del periodo de tiempo. Y luego, tomada precisamente del trabajo de Saturno, en el inventario de lugares de interés geológico, pues el valor patrimonial desde el punto de vista paleontológico que tiene también el Mirador de la Virgen del Castillo, con pistas fósiles, en este caso, pues Eladus o Curtianas. Fíjese, en definitiva, como valor geomorfológico y también, bueno, estratigráfico y desde el punto de vista, pues, ¿qué más? Bueno, en otra zona minera importante también en la zona de Almadén es la zona de las minas de Almadenejos y el cerco de Butrone. Pues, todos conocidos, en la proximidad de Almadenejos, tanto abajo en el interior de la mina, del pueblo, donde estaría la mina de la Vieja Concepción, y la mina de la Nueva Concepción, que estaría situada más al levante, alrededor de unos 2 kilómetros de línea recta, pues hay una serie de arquitecturas y labores geológicas mineras que le darían, digamos, ese gran valor a ese, digamos, geositio o geosite de la zona del Almadenejos. También dentro de la zona de Rodoviejo, bueno, pues existe una zona de mineralizaciones localizada precisamente en fibrillas de mineralización, es de otro tipo de mineralización distinta, asociada a rocas volcánicas, donde pues, prácticamente el cinabrio está localizado dentro de estas venas de cuarzo y localizado en estructuras pues mínimas, pues del orden de hasta de milímetros, como minera. La otra mina importante, y que fue la que más aportó también después de la mina de más producción de mercurio, fue la mina del Entredicho, que estaba ubicada en dos minas anteriores, que eran la mina de las mineras de Valdeazogue y también, digamos, en la zona del Entredicho. Entonces, bueno, fue una explotación a cielo abierto, fue la única que se hizo a cielo abierto. Y bueno, el aspecto que contempla actualmente es este, pero realmente esto pues nos está realmente ocultando lo que en su momento se explotó mediante una minería a cielo abierto, donde a aproximadamente 90 metros de profundidad se veía muy claramente lo que sería la estructura y la composición y en definitiva la evolución de este tipo de mina. Esta estructura triangular que tenéis aquí sería el testimonio de ese cono volcánico de tipo roca fresca, de tipo explosivo, tipo subsahariano, tipo la explosión del Tonga, que todavía se encontraba en la mina del Entredicho. Lo que pasa es que luego al inundarla, pues, lógicamente, pues desapareció de la vista. Pero bueno, todavía quedan testimonios de zonas emergidas en esta zona de aquí, en la zona de actual, que corresponderían a esta zona de aquí, donde todavía puede ser contemplada precisamente esa toba explosiva tan interesante. ¿Vale? Seguimos en la zona de Guadalperal, fue una antigua mina romana, ¿vale? Donde pues, prácticamente era otro tipo de mineralización, bueno, era una mineralización de tipo secundario, asociada también a rocas volcánicas. ¿Vale? Y luego, aparte de lo que sería el valor minero, pues existen, o en su momento se declararon pues, otras zonas de alto valor geológico, como sería pues, la sección devónica del Singular Almadén, que es una sección bastante continua del registro del Devónico, donde, pues, como veis aquí, está totalmente ocupada y, digamos, sellada de restos fósiles característicos precisamente del Devónico en la zona de Almadén. Fósiles sobre todo de brachiópodos de la zona de Almadén. También pistas fósiles, o también dentro de ese recorrido también hay una pequeña trinchera
particularmente aquí en la zona de la mina de la Fidera, donde se pueden también procesos de alteración y de extracciones asociadas, ¿vale? O también rocas volcánicas intercaladas, ya correspondientes, digamos, a las últimas fases del relleno sedimentario, como sería pues el Cerro de la Copa, ¿vale? Otro digamos, geosite importante es el corte de la carretera 415 sobre lo que sería la cuarcilla Creider. Este es la cuarcilla Creider buzando hacia, en este caso, hacia el poniente, y hay un corte continuo de los bancos arenosos hasta las pizarras de techo con abundante también fauna, en este caso silúrica. Y luego ya, de relevancia nacional e internacional, bueno, pues decir que particularmente este sería el mapa del parque de los volcanes de Calatrava actual. Si nos fijamos, pues prácticamente la zona Almadén está totalmente señalada de grandes lugares, que son los geositios que nosotros hemos ido seleccionando y describiendo, pero que no solo nos vamos a marcar dentro de lo que sería el valor volcánico y tal, sino que le queremos añadir pues un valor estratigráfico, petrológico, paleontológico, geomorfológico, tectónico, es decir, queremos enriquecer el valor geológico, no solo geomorfológico, que posiblemente, bueno, pues muchas otras zonas los puedan tener, sino que además añadimos pues todos esos valores que muchas veces pues se obvian realmente y que mucha gente pues se pierde, y que sería necesario pues reconocerlos y contarlos, porque una historia bien contada, evidentemente, usted debe contar precisamente pues todos los acontecimientos geológicos importantes, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por su atención, por digamos, por la rapidez, y bueno, si tenéis alguna preguntilla que hacer. Si queréis hacer alguna pregunta, José Luis, sobre... Habéis visto que él se centra fundamentalmente en Almadén porque también era el objetivo, porque muchas veces lo que tenemos debajo de nosotros no lo conocemos. Y como bien se ha dicho, a lo largo de la tarde tenemos que empezar por lo más próximo y a partir de aquí ir extendiendo nuestro brazo a las otras zonas del geoparque, porque, como digo, es fundamental. ¿Alguna pregunta? Sí, yo una pregunta comprometida. Alfonso. Comprometedora. Sí. Y eso que es de la casa, ¿eh? No, Más pero preguntas. siempre Jugamos a casa. es decir, además de la importancia geológica, ¿cuál sería para ti los tres iconos desde el punto de vista del geoturismo? Pues sobre todo desde el punto de vista histórico, particularmente en el caso de Almadén, o sea, es fundamental que conozcan pues, cuál ha sido la historia y la importancia de esa mina. También el interés académico o docente, es decir, que hayan conocido que, por ejemplo, la Escuela de Mina de Almadén fue la primera escuela creada aquí en España, la puerta del mundo, creada a expensas precisamente de la riqueza, el gran conocimiento, como escribía Bowler, William Bowler en 1784. La más rica, la que más cultura tiene y la más antigua en la historia, ¿no? Pues toda esa riqueza, historia y conocimientos localizados dentro de la mina Almadén. Pero es que no solo la mina, como hemos dicho, sino que hay mucha riqueza de carácter geológico, sedimentario, estratigráfico, paleontológico, tectónico, petrológico. Es decir, hay mucha riqueza, digamos, que contar, y todo eso a la gente le fascina. Es esa, digamos. Bueno, ahora le toca a Alfonso hablar. Fundamentalmente Vamos un poquito apurado de lo que es el geoparque. Vamos un poquito de cómo está el tema, porque acabáis de oír hace un rato que así nos hablaba que quizá ya el año que viene, es decir, el año que viene estaremos en puertas de ser evaluado, y ahí es donde nos la vamos a jugar, ¿no? Entonces, él como coordinador nos puede hablar inclusive de otros aspectos, porque claro, hay un comité científico, pero como dije también yo en la presentación, hay otra serie de comités, fundamentalmente de tipo socioeconómico, donde están empresarios, donde hay también ayuntamientos, y bueno, pues es fundamental que todo ese engranaje vaya tomando cuerpo para cuando lleguen dichos evaluadores. Pues si me permitís, ¿me puedo quitar esto? Sí, estás muy lejos. Sí. Si no te vamos a hacer fotos para la prensa. No, pero seguimos. Si no, pues gracias, Demetrio, Luis. Y Demetrio ha dicho que Alfonso es el padre de toda esta historia. Falso. El padre son muchas personas, desde, ya me voy a ir, desde los que organizamos este entramado, que es el comité científico, y aquí tengo
a Luis que está, que también le agradezco su implicación. Nos acompaña Pedro Rincón, que es el director científico del Geoparque, Federico Grande, que es el presidente del comité científico, y muchas personas desde el punto de vista de investigación, no solamente de la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo, de Canarias y demás, de Madrid, es decir, que son la parte, es decir, que llevan todo ese soporte científico de investigación. Así es que lo tengo allí al frente, tengo que dar las gracias porque desde el primer momento yo creo que se ha implicado también con nuestro territorio y agradecemos todo su asesoramiento y colaboración, es decir, que nos está dejando todas sus aportaciones muy bien para ir aportando ese granito. Pero dentro también de este entramado que tenemos, y hay que agradecerle, están los ayuntamientos, los 40 ayuntamientos del territorio, los 4 grupos de acción local, la Junta de Comunidades, la Diputación, y la Diputación como elemento impulsor o patrocinador de este proyecto. Y creo que también es un papel importante. Pero está el entramado socioeconómico, es decir, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, cámara de comercio, FECI, asociación de hostelería, asociaciones de ecoturismo, de turismo activo, empresas y demás que están formando este entramado, que creo que entre todos, pues más o menos, es decir, podemos cubrir este espacio. Yo comentaba el otro día que particularmente no estoy obsesionado en ser geoparque en el año 2024 o cuando sea. Es decir, la ilusión de este territorio es que funcionemos como geoparque y en una estrategia de desarrollo. Yo creo que si en ese logro nos lo marcamos todos nosotros, habremos conseguido ya, en principio, una buena andadura. Que si viene la marca de calidad, como ha dicho Asier, de la declaración de la UNESCO como geoparque, bienvenido sea. Es decir, pero eso es un camino que tendremos que hacer entre todos. Por eso yo comentaba a Demetrio que somos todos una familia, todos somos un entramado y que poco a poco tendremos que ir implicándonos en este proyecto. Volcanes, Geoparque Volcanes de Calatrava, Ciudad Real, los volcanes testigos de una larga historia geológica. Volcanes de Calatrava, es decir, también aquí rompo una lanza, no tiene que ver nada con el grupo de acción Campo de Calatrava o de Calatrava. Estamos haciendo la historia de volcanes en ese hilo conductor que José Luis ha comentado, del vulcanismo como es testigo de esa larga historia. Estamos haciendo también un territorio que tuvo una administración de la Orden de Calatrava y que llegó a más allá de la provincia. Entonces, el nombre de Calatrava no hace solamente mención a lo que es el Grupo Acción Local Calatrava. Os digo esto también porque eso muchas veces a lo mejor no se puede entender, pero que también unimos ese entramado histórico a ese proyecto de explicación. Esto es como una noticia, como un titular de un periódico. El titular son Geoparque Volcanes de Calatrava, Ciudad Real, porque tenemos que ubicarlo. La entradilla de la noticia es los volcanes testigos de una larga historia geológica, magma, mercurio y carbón. Es decir, lo he explicado, yo no me voy a meter, cómo el vulcanismo está siempre presente o ha sido testigo, es decir, desde este territorio hasta los volcanes neógenos que tenemos, cómo ha sido testigo. Pero no solamente ha sido testigo de esa larga historia geológica, y ya me remito a lo que decía Sier, ha sido testigo en esta estrategia de desarrollo, que tiene que ser testigo en esta estrategia de desarrollo, es decir, de la A, la B y la C. Es decir, abiótico, biótico y el cultural. Es decir, esto es una justificación, la geología es una justificación para esa estrategia de desarrollo. Es decir, cómo desde la geología, desde el paisaje, conectamos un territorio para hacer una estrategia de desarrollo. Lo difícil es saber explicarlo. Y en esa aventura estamos. La noticia es el desarrollo de todo este proyecto que estamos ahora mismo llevando. Vienen 3 imágenes, es decir, de magma, mercurio y carbón, es decir, el morrón de Villamayor, es decir, alma de y el carbonífero. Un esquema muy rápido, voy a tratar eso muy rápido, en esa estrategia de desarrollo. Es decir, yo aquí lo que voy a hablar, ya no es de la organización, ya he mencionado un poquito, es decir, pero sí cuál es nuestro territorio, el índice de una manera muy esquemática, municipio y población, patrimonio geológico, natural y cultural, es decir, como referente de lo que tenemos en nuestro territorio, programas educativos, lo ha comentado antes Asier. Yo creo que el geoparque en nuestro territorio tiene que tener un peso específico, es decir, lo que son los programas educativos, y voy a contar cómo lo estamos haciendo y cómo lo queremos hacer. Divulgación y difusión, si no tenemos estrategias de difundir lo que estamos haciendo y tenemos debilidades, pues si no tenemos una estrategia no podemos mostrar lo que existe, lo que está pasando aquí. Formación, geoturismo, empresas colaboradoras, que antes las salido también, y otro aspecto importante, financiación, el plan de sostenibilidad turística. Es decir, son todo este entramado para poder desarrollar esta historia, pues, o la noticia de esta historia. Territorio, ahí lo tenemos, es decir, una fórmula muy rara, 4.383. Cuando vino así la primera vez,
Nosotros pensábamos, nos íbamos a 9.000 y pico kilómetros. Dijo, cuidado, que gestionar este territorio es muy difícil. Es decir, una extensión tan grande, 9.000, es muy difícil. Tenéis que tratar 4.000, 4.500 como máximo. En España existe, no lo he visto antes, Granada tiene 4.700 y pico, Molina de Aragón, Alto Tajo tiene 4.200. Nosotros, con las últimas ya límites que el Comité Científico ha establecido, metiendo una manera lógica y demás, estamos en 4.383, es decir, que más o menos es un territorio amplio, pero no podíamos dejar fuera aspectos importantes de nuestra historia geológica y de lo que tenemos también en el territorio. Somos conscientes que es un territorio amplio, pero no podemos cerrarlo más, no lo podemos dejar, ¿no? Entonces aquí hemos tenido que hacer ese esfuerzo y agradezco también al Comité Científico que haya hecho ese esfuerzo para quedarnos en 4.383 kilómetros cuadrados. La situación de nuestro proyecto de geoparque en España y la situación en Europa. Bueno. Nuestro geoparque. Aquí viene la relación de municipios, agrupación local, Ciudad Real y Puerto Llano están fuera de esa agrupación local por tamaño de población, es decir, y aquí viene una lista de todo el término municipal y parte del término municipal. En ese esfuerzo que estaba comentando, hemos tenido que obviar en los municipios limítrofes, hemos tenido que obviar parte de su totalidad del término municipal porque si no nos íbamos. Entonces, siguiendo criterios científicos, utilizando unidades morfoestructurales, cadenas QR y demás, pues hemos hecho este territorio que algunos dicen que parece ahí una chuleta. Es decir, pero bueno, es el territorio que tenemos en el cual... Población. Antes hemos visto que es una estrategia de desarrollo y que a quién va dirigido esta estrategia de desarrollo. Es decir, para que yo siempre digo que sin hacer expectativas falsas, sin crear en un mundo que a lo mejor se puede cumplir o no cumplir, es decir, pero sí tiene que ir a que la población complemente rentas y sea un recurso más del territorio, ¿no? Es decir, que la gente o ciertas personas puedan vivir de esa estrategia de geoturismo y de lo que implica o no implica, ¿no? Entonces, aquí utilizando uno de los mapas que ha elaborado el Comité Científico de densidad de población, es decir, la distribución, salvo Ciudad Real y Puerto Llano y Bolaños que tenemos y Miguel Turra, que son este grupo, total del territorio son 226.000 habitantes. 226.000 habitantes. En ese territorio tenemos 4 municipios, es decir, que están en 148.790 por encima de densidad de población, es decir, entre 100 y 264. La Real, 76.000 habitantes, pero recordar, Puerto Llano 46.000, Bolaños y Miguel Turra son los que mantienen 15 y 11, ¿no? Luego tenemos un grupo de 50 y 100 con esta población que es poblete, es decir, un término muy pequeñito, que está aquí, y que son 2.759. Tenemos 6 municipios que suman 29.659, entre 25 y 50 habitantes por kilómetro cuadrado, 14, 33.000, entre 5 y 25, y 15 municipios, con lo cual la mayor parte de los municipios del territorio están metidos en ese grupo. Y entramos también a ese elemento de lo que un geoparque, un proyecto geoparque puede ir a cubrir eso que se está llamando la España vaciada, los pueblos vaciados, y que si tomamos un índice, todos aquellos que son menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado están en ese problema, es decir, esto es nuestro territorio, ¿no? ¿Sí? También somos conscientes de que Puerto Llano y Ciudad Real, sobre todo más Ciudad Real, pues tiene un desarrollo económico propicio, es decir, está incrementando la población, pero los demás pueblos, y salvo 2 o 3, Miguel Turra y Bolaños, es decir, están perdiendo población. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Hacia eso tenemos que ir, ¿no? Es decir, patrimonio geológico. Es decir, ¿de qué partimos? De un patrimonio geológico muy interesante. El Comité Científico, perdón, vamos a ver si no se me va. Sí. El Comité Científico tiene ahora mismo la lista ya que vamos a presentar de 88 geositios. De esos 88 geositios que tiene la catalogación, le agradezco aquí también a Federico y al comité, es decir, de carácter internacional tenemos 12, 14%. De carácter nacional, es decir, tenemos 25, 28%, carácter regional del 33%, carácter local 18%. Yo aquí he puesto los 30, es decir, que establecemos ahora mismo en una primera estrategia de geoturismo. Estrategia. Si os dais cuenta ustedes, en la zona de Almadén tenemos estos 4 que son internacionales, y luego en la zona central, es decir,
el Morrón de Villamayor, que lo tenemos aquí, el yacimiento de las Sigueruelas y la Posadilla. Tenemos un ejemplo también, ¿no? Precioso. No voy a tener, porque son elementos del patrimonio geológico en esa estrategia de geoturismo. Patrimonio natural. Es decir, lógicamente en el territorio tenemos el Parque Natural Valle-Alcudia y Serra Madrona, con todo lo que nos aporta, reservas naturales, figura del espacio protegido, Laguna del Prado, Nava de Malagón, microrreserva Laguna de Caracuel, monumento natural tenemos 12 como monumento natural, la Red Natura, y tenemos reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda. Uno de los aspectos que cuida muy mucho la UNESCO, en este caso, es si en el territorio existe una figura como es reserva de la biosfera, se tiene que decir qué aporta y justificarlo. En la nuestra, que es lo que ocupa aquí, son 12 kilómetros cuadrados y es el 0,27%. Es decir, pero desde el punto de vista de estrategia, es decir, lo que conocéis todo el tema de Peralvillo, es decir, lo que está en los baños del Emperador y el castillo de Calatrava la Vieja, está en esta zona y nos aporta una estrategia de geoturismo muy interesante, ya no solamente de observación de aves y demás, sino también desde el punto de vista de patrimonio, con lo cual está justificado y tampoco supone una distorsión muy grande o no coincide al 100% en su mayor porcentaje con esa figura de reserva de la biosfera. Bueno, pues la zona de espacios naturales, CEPALI, es un aporte más a nuestra estrategia de geoturismo. Patrimonio cultural tangible e intangible. Y lógicamente, nosotros no solamente es el patrimonio geológico, es decir, es el patrimonio natural, sino la interrelación que los distintos asentamientos humanos hasta la actualidad tienen en ese patrimonio. Por eso los volcanes son también testigos, o queremos que sean testigos de nuestro paso de la historia, es decir, y lo que hemos contado y lo que estamos contando. Arte esquemático. Antes había comentado José Luis, es decir, el arte esquemático, lo que tenéis aquí en la Virgen del Castillo, la Cueva de la Inés, es decir, el arte esquemático, yacimientos arqueológicos, castillos, parque arqueológico, bienes de interés cultural y patrimonial, tenemos 54. Bienes de patrimonio cultural y material, 2, el Santo Voto de Puerto Llano, el Corpus Christi de Porto y demás. Fiesta de interés turístico nacional, 2, la Semana Santa y demás. Fiesta de interés turístico regional. Es decir, todo esto lo tenemos que conjugar, poner en el territorio, en esa estrategia de geoturismo. Es decir, para que la gente cuando venga aquí o a hacer una propuesta, es decir, no solamente venga a ver piedras, que es muy interesante, es decir, sino que venga a ver también otras cosas, patrimonio natural y patrimonio histórico. Aparte de las fiestas y demás. Estos son los que tienen una figura de declaración, pero nuestras fiestas tenemos multitud de fiestas y tradiciones que no tienen esa figura y que son muy interesantes. Y otro aspecto importante, luego aquí, es patrimonio de la humanidad, no es lo que os voy a contar a vosotros. Nosotros tenemos que hacer esa interrelación y que quede muy clara, es decir, cómo crea esa sinergia entre el patrimonio de la humanidad, es decir, del Mercurio, el patrimonio del Mercurio y el territorio geográfico. Yo creo que se complementan perfectamente y cuenta también, son parte principal, parte muy importante en esa larga historia geológica que estamos contando o que queremos contar. Educativo, programa Vulcano. Programa Vulcano, con estas dos figuras, lo que queremos poner es contar al mundo escolar, primario, secundario y demás, qué es lo que está pasando en este territorio y que sean ellos los que lo transmitan. Lo aprendan, lo transmitan y lo defiendan. Yo digo que tenemos ese gran reto, que es el mundo educativo, los que tienen que transmitir a generaciones futuras todo el valor del patrimonio. Entonces hemos diseñado ese programa Vulcano, que ya no es un diseño, sino que empieza a hacer realidad. Hemos desarrollado en el curso 2021, 21-22, es decir, a través del primer curso fue mediante telemáticamente, el segundo fue presencial, un programa a través de la plataforma del Centro Regional de Formación del Profesorado, porque el objetivo es que aparezca en las unidades didácticas del próximo curso escolar. Es decir, ya están trabajando los profesores, hecho. Es decir, curso que fue un éxito, desbordó totalmente, se quedó mucha gente, muchos profesores fuera, es decir, de esta experiencia, es decir, de formación, y aquí hay profesores, es decir, que estuvieron ponentes, es decir, explicando, ¿no? Pues en ese tema también lo hemos implicado y se están elaborando ya por parte de los profesores que asistieron a ese curso cuadernos de práctica. Ya tenemos, es decir, bastantes cuadernos de prácticas. Aquí pongo un ejemplo que vamos a aprender en primaria, que es un volcán, la geología y demás. Existe un volcán en Puerto Llano, esto lo ha dicho el grupo de Puerto Llano y demás. Es decir, ya se están haciendo unidades didácticas para contar en la escuela, para contar lo que está pasando en el territorio y tener esa interrelación
con el entorno más o menos cercano. Pero este programa Vulcano se complementa con la oferta de la Diputación Paseos Escolares. Paseos Escolares es una convocatoria que está dirigida a los centros educativos, en el cual, es decir, un colegio, un aula, puede visitar, es decir, el territorio. En este caso, dentro de paseos escolares hemos puesto también paseos por el proyecto Geoparque, pueden visitar el territorio y teniendo la información, acompañado de un guía también de los que hemos formado, y teniendo la formación en el aula, visitan el territorio y complementan esa formación. ¿Qué es lo que queremos darle? El título a ese alumno de soy vulcanóloga o vulcanólogo. Pero ¿cómo se lo vamos a dar? Entregándole un cuaderno de campo y con la formación recibida acompañen después a los familiares y amigos, y ellos sean los que transmiten a esos familiares y amigos lo que han aprendido en ese espacio, en ese lugar, y una vez con lo que han explicado y con la firma de esos familiares y amigos, nos lo presentan y nosotros le damos el título de vulcanólogo o el diploma de vulcanólogo o vulcanólogo. Es establecer también un juego con el alumnado y en colaboración principalmente con los profesores. Divulgación y difusión. Bueno, hemos empezado ya, es decir, en este año también, los años de pandemia que han sido muy duros, están siendo muy duros, es decir, dentro de la Semana Europea de los Geoparques, que será Semana de los Geoparques Europeos, ¿no? Así es decir, pues actividades de divulgación, de charlas, de ruta de senderismo interpretativa, de ruta de bici. En otoño hicimos también Conoce o Disfruta del proyecto Geoparque en otoño, con visitas guiadas. Es decir, pues eso, tenemos que decir que se ha creado una lista de espera porque en el momento que sacamos la convocatoria, sobre todo la esta última de otoño, es decir, en los 2 días, el día primero, se nos llenó. Entonces no hemos podido dar respuesta a toda la demanda que hemos tenido de gente. Subvencionado por la Diputación, a coste cero, pagamos al guía, es decir, con lo cual es una actividad muy interesante. Pero no solamente eso, estamos en el tema de la Noche de los Volcanes, es decir, a través también con la universidad y con el grupo GEOGOL, la Noche Europea de los Volcanes, Geodía. Es decir, esta es la del año pasado, invito también, José Luis, lo tengo yo que invitar, es decir, pero te lo digo en directo, la labor, es decir, las geodías de este año que se celebran en el entorno de las Higueruelas, en el entorno también del volcán de la Santa Cruz y en el Museo Provincial, donde está todo el tema de la NAMCUS y demás. Yo creo que es una actividad muy interesante pues, para difundir todos nuestros territorios, ¿no? Divulgación y difusión. Bueno, y las jornadas institucionales que hemos celebrado, jornadas, encuentros y demás, ¿no? Estamos presentes en ferias. Hace 2 días hemos estado en la Feria de Barcelona, exponiendo en el stand de Castilla-La Mancha, y ahí está presente nuestro geoparque, nuestro territorio, nuestro proyecto geoparque, con esa guía que hemos repartido y que tienen ustedes ahí. Divulgación y difusión. Tenemos esos canales de Instagram, de Facebook, de Twitter, la web del geoparque, que tenemos que seguir mejorándola y complementándola, y también en redes, es decir, estamos en redes sociales y en prensa. Hemos contratado a una persona tanto en redes para llevar las redes sociales y otra en prensa, es decir, estamos generando semanalmente una noticia. Es decir, la próxima noticia que va a salir en prensa, saldrá mañana pasado, es como la Semana Santa, aprovechando la Semana Santa, se puede invitar a las personas que vienen a la Semana Santa calatraveña y demás, a que la gente no solamente se quede en la Semana Santa, ver por la noche las procesiones y demás, sino que también pueda ver un geositio, pueda ver algo de patrimonio, ¿no? Entonces, esa es la próxima noticia que se ha generado, ¿no? Formación. Si tenemos el patrimonio, si tenemos los recursos, más o menos, es decir, pero no existen personas que sepan explicar o que interpreten este territorio, pues no podemos hacer nada. Es decir, en el curso de formación que se hizo en el año, hace 2 años, sí, hace 2 años en la universidad, que también estuvo así como ponente, y también nos desbordó, pues el objetivo era que estas personas trabajasen después en empresas para hacer visitas guiadas. No solamente es que existían ya una empresa, por ejemplo, existía Madrona Activa y Conoce el Destino, también, sino que se han creado empresas. Actualmente hay 7 empresas, es decir, con guías formados dentro del proyecto de Geoparque, que están haciendo esa interpretación del territorio. Es decir, ya tenemos 7 empresas, es una de aquí. Es decir, pero es que tenemos 2 empresas de globo, de viaje en globo. Es decir, una ya está funcionando, que está haciendo viajes en Calatrava, en la zona centro, y que le hemos exigido, entre comillas, pero exigido, que tiene que hacer viajes en globo aquí en la zona de Almadén, en la zona de Puerto Llano. Siempre, obviamente, que tenga clientes.
Son viajes, es decir, con las personas pues un poder adquisitivo más o menos alto. El viaje puede ser 180 euros, es decir, luego te invitan a champán, tiene una degustación de productos, el viaje directo, pero es atractivo, gente que lo paga, es decir, pero es una manera también de desarrollar el territorio. Una de las empresas está ya funcionando y la otra también, a ver si empieza a funcionar pronto, ¿no? Geoturismo, en esa estrategia de geoturismo, ¿no? Empresas colaboradoras, antes se ha dicho. Hemos firmado ya 2 convenios con 2 empresas. Una es Encomienda de Cervera, que tiene una experiencia de enoturismo, entonces, y con un geositio muy importante, el Mar de Cervera. Ellos se explica ese geositio, ese mar, y se hace luego un recorrido de enoturismo con degustación de vinos y degustación de productos a la finca. Por lo cual es una experiencia muy interesante. Y tenemos otra que es en la Posadilla, porque va en la misma línea, ¿no? Ellos tienen alojamiento y demás, es decir, esa experiencia. Pero es que queremos firmar convenios con todas aquellas empresas y entidades, es decir, que tengan algún geositio en su territorio. Aquí tenemos la propuesta, es decir, en esos geositios que no hemos puesto ahora mismo, que están en finca privada, para ver de qué manera se pueden integrar y puedan ser visitables. Es decir, en esa empresa. Pero no nos quedamos aquí. Yo siempre digo que si tú visitas un territorio y al final no tienes un buen retrogusto de los alimentos y las bebidas de nuestro territorio, pues no te quedas cómodo. Es decir, nosotros, aprovechando la propuesta de Diputación de Sabores del Quijote, hemos creado Sabores del Quijote, Sabores del proyecto Geoparque. Lo conocéis, Sabores del Quijote, porque se ha celebrado en Almadén, se ha celebrado también en Chillón, en el Borrell y demás. Pues dentro de esto, aquí no se ve, pero en Carrión de Calatrava, el 4 y el 5 de junio, tenemos Sabores del proyecto Geoparque. Eso es una manera también de comentar. Pero estamos ya con la Asociación de Hostelería, para firmar también como entidad colaboradora todos aquellos establecimientos de alojamiento, de restauración, que en su carta tenga bares o restaurantes, en su carta tenga tapas del Geoparque, del proyecto Geoparque, o el menú del proyecto Geoparque. Esos tendrán también el reconocimiento como entidad colaboradora, como empresa colaboradora, y pondremos en su establecimiento una placa de entidad colaboradora del proyecto Geoparque, ¿no? Entonces es manera también de implicar los establecimientos de restauración y esos establecimientos que tenemos y que son importantes. Y al final el plan de sostenibilidad turística se presentó hace unos días en Toledo, se ha conseguido 4.200.000 euros, la Diputación va a poner 1 millón más, la Diputación está aportando todos los años 150.000 euros al proyecto Geoparque, con lo cual yo siempre digo que con este proyecto de sostenibilidad turística tenemos más o menos cubierto, entre comillas, es decir, las actuaciones en el territorio. 4 ejes importantes: transición verde y sostenibilidad, 2 actuaciones; mejora de la eficiencia, 2 actuaciones; transición digital, 6 actuaciones; competitividad, 15 actuaciones. En la zona esta, adelanto, es decir, hay proyectos, aparte de ya colaboración con lo que es la mina y también con la escuela, es decir, en la Plaza de Toro, bueno, en la Plaza de Toro conocen ustedes el proyecto que tiene la Diputación de la Hospedería, pero allí va un centro de interpretación del proyecto Geoparque, va un nodo, es decir, con 2 vehículos de 8 plazas eléctricos para desde ese punto ser lanzadera del territorio, es decir, que saldrá el concurso para que una empresa lo explote, ¿no? Entonces son maneras de estrategia. Va todo el tema de formación, de difusión, es decir, que ahí son proyectos. El tema también de impresión de carteles, es decir, que va una estrategia muy importante dentro de ese plan. Es decir, que son proyectos también muy interesantes en esto. Más rehabilitación, restauración de espacios, es decir, que es un proyecto también muy importante a ejecutar en 3 años principalmente, y que el alto porcentaje se hace en el primer año. Quiero ser muy rápido, estoy seguro que me he dejado muchas cosas atrás, pero he querido solamente dar unas pinceladas del proyecto de Geoparque en nuestro territorio, y termino como empezaba al principio. El proyecto que se tiene que hacer realidad. Luis comentaba antes una cosa y me gusta hablar: se tiene que hacer realidad gracias a la ilusión de la gente. Esto es un proyecto ilusionante y complejo, y yo creo que si nos ilusionamos en este proyecto y le demostramos cariño y amor a este proyecto en nuestro territorio, pues podemos complementar esas rentas que son tan necesarias para esta parte de la provincia. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer, Alfonso, sabemos que es tarde, pero sobre todo queremos agradeceros el tiempo que habéis dedicado a estar aquí.
ellos iban a hablar menos, pero yo creo que al final se nos calienta un poco la lengua y todos hablamos. Pues bueno, yo creo que esta parte final del proyecto pues resume un poco todo lo que se está haciendo hasta la fecha, estos 2 o 3 años, y yo creo que ha sido una buena pincelada de por dónde van los temas, y algo también importante es que hay un motor económico detrás, evidentemente, ¿no? Porque sin ese motor económico todo lo que se está desarrollando sería prácticamente casi imposible. Entonces yo creo que eso también es una cuestión a tener muy en cuenta. Y yo lo que sí quería decir, porque a lo largo de este tiempo hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares hablando del proyecto Geoparque, que hay que involucrar muchísimo más al personal. A mí me gustaría que conocierais otros geoparques. Yo creo que ahí los ayuntamientos tienen mucho que hacer, porque igual que hay financiación para este tipo de proyectos, se puede buscar financiación para ir a ver geoparques que están funcionando. Algunos no están muy lejos de aquí, se han mencionado, como es el de las Villuercas, y conocer in situ cómo es aquello. Porque si no conocemos las cosas, difícilmente las vamos a entender. Porque claro, ¿qué ocurre? Todos los elementos que ha comentado José Luis los tenemos tan encima que parece que lo que hemos visto en el Flix de Zumaya pues es el no va más, porque también Asier le echa su corazón como tiene que hacer, ¿no? Y es el alma mater de aquel proyecto. Pero creo que nosotros tenemos que conocer lo que hay en otros sitios para valorar también lo nuestro. Y esas imágenes que ha puesto José Luis desde lo alto de la Virgen del Castillo, cuando viene gente de fuera y tenemos la capacidad de subirla hasta allí y que no nos cierran la puerta ahora que no hay nadie de Chillón por aquí, para que podamos subir hasta arriba, la gente se va maravillada. Si tenemos todos la capacidad de poder transmitir lo que desde allí se ve, esa historia que ha comentado José Luis en 2 palabras, yo creo que tendremos bastante conseguido. Así que yo animo también, en este caso solamente tenemos un concejal aquí, pero bueno, es el de Patrimonio y Cultura, bueno, perdón, 2, el de Patrimonio y Cultura y una concejala, pues es que se busque ese tipo de ayudas para poder ir a visitar ese tipo de sitios. Está muy bien que vayamos a otros lugares, y para eso hay programas que tiene a nivel de inserso, etcétera, etcétera, pero creo que si queremos involucrar a la población, vamos a sacarla, a ver lo que hay fuera y luego a que conozcan lo que tenemos dentro. No vale como esos cursos que se han hecho o como el que se hizo recientemente por parte de Minas de Almadén para guías geológicos, por decirlo de alguna forma, del entorno nuestro. La población tiene que estar ahí. Bueno, pues si no hay ninguna... Sí. Alfonso Ruiz. No, Alfonso, que es el coordinador. No. ¿Para cuándo creéis que se puede presentar una candidatura un poco? Plazos. Nosotros hemos presentado ya hace unos días lo que es la declaración previa de interés. Antes del 1 de junio, es decir, tenemos que presentar el dossier, lo que es la aplicación. Luego ese dossier vamos a la Comisión Nacional y luego en noviembre, es decir, corregirme los plazos si me equivoco, en noviembre es cuando ya presentamos la candidatura. Si todo va bien, en el año que vienen esos evaluadores independientes, es decir, no de España, lo que ha comentado antes Asier, y si todo va bien, en el 2024 pues lo tendremos. Pero digo, esa es nuestra andadura, pero no tenemos que obsesionarnos, es decir, en que lo consigamos, no. Es decir, tenemos que obsesionarnos en trabajar, es decir, en este recorrido. Pero esos serían más o menos los plazos. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, gracias a todos los asistentes, gracias a nuestros ponentes, Alfonso, José Luis y Asier, por el esfuerzo que han hecho. Nos vemos en la siguiente. Gracias.